Buenos días a todos, a todas. Retomamos donde lo dejamos ayer. Simplemente empezar enseñándoos algunas cosas que algunos de vosotros también me habéis preguntado. Información sobre absentismo. Me preguntaba una de vuestras compañeras si estaba o no publicada, ¿no? Habría que mirar cada una de las leyes autonómicas para saber si esta información es una información de publicidad activa obligatoria. En la normativa estatal, que es la que nos aplica a todos por igual, no existe ninguna información relativa a este contenido. De hecho, la única información relativa a gestión de recursos humanos en realidad son las resoluciones de compatibilidad. Es verdad que ahora en el anteproyecto de ley de administración abierta se incluyen sobre todo contenidos de gestión de recursos humanos, ¿vale? Por ejemplo, procesos selectivos o relaciones de puestos de trabajo, que son contenidos que muchos de ellos están ya en las leyes autonómicas, pero en la ley estatal no estaba, diríamos, como exigencia, obligación básica. Buscando portales de transparencia que publiquen información sobre absentismo, pues los hay, y sin ir más lejos, pues en la Universidad de Murcia. Quiere decir que muchas veces está muy bien buscar ejemplos en la propia tierra si en algún momento uno quiere pues, plantearse publicar esa misma información respecto de su propia administración pública, ¿no? Pero si seguimos hacia abajo, pues encontramos, fijaros, es una cosa peculiar, en la Universidad de Valladolid, en la Universidad de Zaragoza, lo que le hace pensar a uno que probablemente el ranking de la Fundación AZ, que evalúa la transparencia en las universidades, lo valora o lo pondera como un buen contenido, diríamos, de cara a puntuar o evaluar el nivel de transparencia. Cuando ya hay 2, 3, 4 administraciones del mismo ramo que publican una misma información que no es de publicidad obligatoria, muy probablemente es porque hay algún ranking o algún proyecto de evaluación que valora y pondera efectivamente de una manera positiva que se publique esta información. El Tribunal Constitucional también la publica, por lo que estoy viendo aquí una noticia, dice: cada semestre se publicará el porcentaje de absentismo por incapacidad temporal. El Tribunal Constitucional. O sea que si ellos lo hacen, ¿cómo no vamos a poderlo hacer nosotros? Esto es, si yo gestiono información sobre eso, y estoy hablando de información estadística o información muy agregada que no permite identificar de quién estoy hablando, porque obviamente dependiendo del motivo de absentismo, pues puede revelar una información también personal que yo tenga el deber de proteger, pero si es información estadística que no identifica a las personas, en principio es una buena práctica publicar esa información, porque no solamente revela cómo es mi administración pública, el porcentaje de empleados, hombres, mujeres, incluso por cuerpos o escalas o edades que disfrutan de determinado tipo de permisos o que están en situación de incapacidad temporal, y son siempre datos para el análisis, es decir, que yo no veo aquí absolutamente ningún inconveniente, salvo, lo decíamos antes, que yo tenga una administración muy chiquita. Imaginaos un municipio con una plantilla, un ayuntamiento de 6 personas, y yo me pongo encima de desagregar datos por sexo, por edad. Bueno, al final pues solo le falta llevar el nombre y apellidos, ¿no? el dato estadístico. Pero en entornos, diríamos, territoriales o entornos de plantillas o grupos de personas muy amplios, si la información no es muy detallada y desagregada, es una información siempre útil, ¿vale? Es verdad que a mayor detalle, mayor utilidad, pero también a mayor detalle, mayor riesgo si yo revelo una información que tenga el deber de proteger. Simplemente hay que valorar todo este tipo de variables para decidir qué tipo de publicación hacer, qué información aportar y sobre todo el grado de detalle y de desagregación que yo tengo que facilitar, ¿vale? Ayer hablábamos también de algunas cuestiones que sí que me interesaba que pudierais ver. ¿Os acordáis que os hablaba de la página de presupuestos abiertos del Ayuntamiento de Madrid? Podríamos entrar en otras que tienen también un nivel de detalle interesante, pero quería que vierais alguna visualización para que, bueno, pues os animéis en algún momento a entrar y jugar un poco, porque en realidad esto es depende del interés que uno tenga, pues se puede convertir en algo lúdico, ¿no? En algo, vamos a ver, porque tarda mucho en cargar la página, porque es una visualización. Bueno, aquí lo tenemos, ¿veis? Aquí es donde se visualiza tanto el presupuesto municipal como la ejecución del presupuesto. Quizá no lo veis claro, sí. Hay una parte como gris, ¿lo veis en el fondo? Y una parte azul, ¿no? El azul es lo ejecutado y lo gris es lo aprobado, lo planificado, diríamos, ¿no? Diríamos que la propia visualización te permite ya, a un golpe de vista, ver lo que está aprobado y lo que se está ejecutando. Los datos están cargados a 30 de septiembre, es decir,
La información es mensual, os lo decía, desde que la información se carga mensualmente hay que dejar pasar todo el mes anterior, diríamos consolidar provisionalmente los datos para poderlos ofrecer. Desde que la información se ofrece mensualmente, obviamente el presupuesto se ejecuta mejor. Esta es la conclusión, diríamos los titulares. Este es el apartado, diríamos, de ingresos, ¿vale? Que en algunos impuestos, como veis, pues ya el ingreso se ha producido prácticamente al 100%. Son, pues eso, algunos tributos que se pagan, diríamos, en periodos anteriores al fin del año. Aquí tenemos el IBI, transferencias corrientes del Estado, bueno, las plusvalías, etc., ¿no? Y aquí tenemos pues, los grandes capítulos de gasto. A mí me gusta mucho, sobre todo, desplazarme por la barra de tiempo, que es esta, ¿lo veis? Esta información está cargada desde el año 2011, con lo cual yo puedo tener una visión histórica también de cómo ha ido evolucionando el presupuesto a lo largo del tiempo. Ya son 14 años. Es un periodo obviamente muy interesante de análisis para aquellos que quieran ver pues, cifras, diríamos, macro, ¿no? Si yo me coloco aquí, fijaros cómo va cambiando el presupuesto. Vamos a ver, vamos a subir un poquito. Mirad qué chulo. ¿Veis cómo se va moviendo al cabo del tiempo? Porque obviamente los capítulos o el dinero que yo pongo en cada cajita, pues obviamente va cambiando a lo largo del tiempo. A mí me gusta siempre hacer la prueba con la deuda pública. Fijaros la deuda del 2013, 2014, cómo crece. La tenemos aquí la deuda. 2015 ya va bajando un poquito, nos apretamos el cinturón. 2016 va bajando, 2017 va bajando. ¿Veis cómo se va desplazando? Diríamos en el orden de los capítulos con mayor presupuesto, pues porque ahorro de gasto para amortizar deuda pública, grandes obras públicas en la ciudad de Madrid, ¿no? Pues la construcción de la M30, el soterramiento, diríamos, la rehabilitación del Palacio de Cibeles, que también fue un dineral, etc., ¿no? Si yo tengo un interés concreto por saber determinadas cuestiones relativas a cualquiera de estas políticas, pues es una cuestión de entrar, ¿vale? Y vemos otro detalle. Veis ahí que hay un montón de coloritos y de capas que se superponen y que identifican pues, las distintas ya políticas concretas, ¿no? Gestión del patrimonio municipal del suelo, regeneración urbana, oficina de accesibilidad, oficina del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística. Yo puedo pinchar aquí y ver la evolución individualizada, diríamos, bueno, veis que aquí el gasto pues es pequeño, ¿vale? O digamos, se disocia en distintos capítulos. Esperad, ¿qué es este? Bueno, son 3 millones, bueno, son 899.000 euros los que están aquí gastados, ejecutados, ¿vale? Van un poquito mal. Estarán pensándolo ellos también. Si yo entro en cada uno de estos apartados, pues tengo, fijaros, la distribución por gastos corrientes, gastos de personal, inversiones reales, transferencias corrientes, también a lo largo del tiempo. Es verdad que esta nueva oficina se crea en el año 2023, tiene poca trayectoria. Estamos ahora con el nuevo plan de ordenación, se crea, de hecho, esta dirección general y subdirección en el año 2023 en el presente mandato, ¿no? Si yo quisiera ver el detalle, bueno, pues que me he metido en uno que es muy pequeñito, pero si quisiera ver el detalle sobre alguna de estas, estrategia urbana, que tampoco es que sea muy importante, ¿vale? Digo, en el gasto, porque por ejemplo en inversiones reales, bueno, todavía no se ha ejecutado nada, pero en gastos de personal, fijaros, puedo ver personal funcionario, puedo ver las distintas retribuciones de personal funcionario vinculado obviamente a este programa, las cuotas y prestación de gastos sociales, personal laboral, incentivos al rendimiento. Ya si me voy a gastos corrientes en bienes y servicios puedo ver también lo presupuestado por materiales, suministros y otros. Es decir, el detalle que yo necesito es el máximo si quiero. Puedo quedarme en las capas diferentes que yo decida, dependiendo obviamente del interés que yo tenga, ¿no? Y sobre todo, yo creo que alguien me lo preguntaba ayer o el lunes en otro lugar, me decía, pero estos datos que yo estoy visualizando puedo además descargarlos en un formato reutilizable. Lo tenéis aquí abajo, ¿no? CSV y Excel. ¿Vale? O sea que toda la consulta que yo estoy efectuando la puedo descargar siempre. Acordaros que detrás de esta visualización lo que hay en realidad es una gran hoja Excel de datos que mensualmente pues, la Dirección General de Presupuestos te remite una vez que ya ha hecho también sus trabajos y, como os decía, sus consolidaciones provisionales para que la información que tú vas a cargar y que va a poder ver todo el mundo
y que cada uno va a dar un uso obviamente diferente dependiendo de su interés, pues obviamente los grupos de la oposición para ejercer el control político, un periodista para hacer un trabajo periodístico de investigación, un estudiante que hace su TFM para... Es decir, aquí en realidad las utilidades y usos son tan dispares como personas estamos utilizando y accediendo a la información pública. Y lo que nos encanta pues, es que todo el mundo la utilice en la medida de lo posible, es decir, para cualquier uso, ¿no? Si volviéramos a la página principal, a ver si soy capaz, tendríamos pues otra información, ¿no? Inversiones por distritos, que os lo decía, detalle del presupuesto, que es con otra visualización, a esto le llamamos un Mondrian, ¿veis este cuadrito de colores que recuerda al pintor, a Mondrian, ¿vale? Con distintos tamaños, diríamos, de cada una de las políticas, dependiendo obviamente de su peso presupuestario. También la visualización es muy directa, muy gráfica, y si entráramos aquí pues lo veríamos, ¿no? La alineación del gasto con los objetivos de desarrollo sostenible, las inversiones principales en la ciudad y el buscador para ver todos los pagos a terceros. Metiendo determinados datos pues puedo obviamente saberlo. Esto es una trabajera brutal, sobre todo lo de los pagos a terceros, porque después las oficinas que graban los datos en la aplicación, cada uno lo graba de una forma distinta. Entonces, consolidar o, diríamos, enseñar y formar a la gente para que los datos se graben de la misma manera, esto es muy costoso. En la pandemia, esta es una de las grandes experiencias que uno aprende, ¿no? Cuando tú vas a publicar datos sanitarios, pues hay unidades de salud pública, educación o políticas sociales con personas en residencias de personas mayores, pues graban los datos de una forma distinta. Y para decirte que el dato es cero, unos ponen cero, otros dejan la celda vacía, otros ponen un guión y entonces tú te mueres, porque la aplicación para visualizar todos esos datos lee un único código, diríamos. Es decir, no identifica que el dato es cero en todo caso, si la celda está vacía, pongo un guión o pongo un cero. Entonces, todo esto es muy importante hacerlo siempre al unísono para que los datos sean consistentes y la aplicación a la hora de visualizar, o sea, a la hora de leer los datos y mostrarlos en una visualización, obviamente sepa o pueda hacerlo. Si cada uno lo hacemos de una manera distinta, va a ser imposible mostrar esos datos porque digamos que la aplicación no reconoce, diríamos, tantas variables distintas cuando hablan de lo mismo, ¿vale? Esta es una cuestión muy, muy importante, que es una cuestión técnica, pero que hay que enseñar, ¿no? Y hay que tener claras directrices, que todo el mundo siga un poquito al unísono. Si cada uno acaba haciendo las cosas de una forma distinta, al final la información no es consistente, tiene contradicciones, es incoherente, no es fiable, no es íntegra, no es completa, entonces eso es lo peor del mundo, ¿no? Cuando uno, los que estéis acostumbrados a manejar datos, cuando uno obviamente hace las cosas de una manera y cualquier otro hace las mismas también siguiendo su propio criterio, pues al final es imposible leer y entender los datos, ¿no? Esta es una cuestión muy importante. Hablábamos también de los perfiles, ¿os acordáis? Perfiles profesionales, información de agenda, datos de contacto, bueno, yo os mostraba, os muestro aquí la página, diríamos, de personas, que le llamamos así, de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos pues, a los concejales, diríamos, a nuestra asamblea regional sería esta traducción, y después tenemos la Junta de Gobierno local, que es como nuestro Consejo de Gobierno, ¿no? Tenemos aquí al alcalde, bueno, a los concejales de gobierno y los concejales que no son de gobierno y están también en el grupo municipal, más Madrid, bueno, digamos, aquí tenemos a distintas caras, ¿no? Si entramos en cada uno de ellos, pues veríamos toda la información asociada a ellos. Yo creo que ayer entramos en la página del alcalde, donde tiene, pues veis también su agenda aquí, tiene determinados datos, que 115.000, ayer que antes preguntaba a alguien, esa foto era de hace tiempo, pues son 115.000 euros, que es el tope, obviamente, seguramente que marca la ley para el sueldo del alcalde de Madrid. Pero tenemos aquí, fijaros, información vinculada al cargo, información económica y retributiva. Todos los años pues tienen que hacer su declaración, ¿vale? Perfil profesional, donde aparece pues sus estudios, sus idiomas, la experiencia en el ámbito público, otros detalles de su carrera profesional y cargos políticos, ¿no? Declaración de bienes patrimoniales. Queréis que me pare, ya lo sé, porque esto siempre pasa lo mismo. Declaración de actividades y causas de posible incompatibilidad, etcétera, ¿no? Lo interesante es que esta información también existe del personal directivo, y ahora sin foto, personal eventual, toda la información de su perfil profesional, personal funcionario. ¿Os acordáis que os decía ayer niveles 28 y superiores? Vamos a hacer una prueba
A ver quién lo tiene publicado y quién no. Jesús Arribas, a ver. Pues Jesús lo tiene. Es un subdirector general y tiene aquí publicado pues, su formación académica, los años, otros estudios, carrera profesional, ¿veis? Y bueno, no tiene publicada más información, ¿no? Pero podría ser que tuvieran... Vamos a ver, Paula. Paula pues no ha publicado su perfil. Entonces veis aquí el mensajito, dice el perfil profesional no ha sido proporcionado por el obligado. Nos ponemos así como súper serios. Esto es así, ¿vale? Paula es una jefa de departamento, pues es un nivel 28. Marta Bendaño, pues Marta sí que tiene y es jefa de departamento también. Sus estudios, otros estudios, idiomas en el ámbito público, ¿vale? Esto lo podemos cada uno de nosotros modificar en cualquier momento porque en nuestra intranet hay una ficha, diríamos, de trabajador, especialmente en este caso para los niveles 28 y superiores, que pueden modificar en cualquier momento, ¿vale? No se publica al instante, sino que se recibe por la oficina a la Dirección General de Transparencia y lo revisan, obviamente, para que la publicación pues, no tenga ningún error, ¿no? Pues eso, mucha gente por aquí. Pues eso. A ver, Javier Calvo, que es su cumpleaños hoy. Estoy revelando un dato personal suyo que no aparece. Vale, pues perfil es un subdirector general, su perfil profesional, carrera profesional, publicaciones relevantes, actividad docente, distinciones y otros méritos. Vale, a mí esto me gusta mucho. ¿Qué queréis que os diga? Yo lo veo y me gusta verlo. Yo sé que a vosotros también. Ahora ya si tiene que ser de uno mismo, a lo mejor dice, pues yo, claro, en comparación con Javier, pues a lo mejor no tengo tanto, o no sé qué. Bueno, esas cosas y piques es verdad que son muy naturales. Yo recuerdo que cuando decidimos hacer esto, dimos un plazo de 15 días para que cualquiera pudiera alegar lo que estimara oportuno, porque es verdad que cuando publicas esta información, acordaros que está sujeta a los límites de la ley, del derecho de acceso, artículos 14 y 15, protección de datos. Puede haber información que a lo mejor revele algún dato que tenga una especial protección o genere una vulnerabilidad que nosotros queremos evitar en cualquier caso. Entonces, durante 15 días, cualquier persona pudo decir yo no quiero que aparezca publicado, o yo no quiero verme sujeto a esa obligación, o yo no quiero que se sepa, pues por ejemplo, mi teléfono corporativo o el correo corporativo, ¿no? En el caso de que lo publicáramos, que esto no se publica, ¿vale? Otra cosa es que se pidiera vía derecho de acceso y decidiéramos darlo. Pero cuando alguien tiene algún problema con respecto a la publicación de información personal, incluso relativa a su actividad pública, siempre damos la opción de que nos advierta alguna cuestión que para nosotros sea desconocida y sea importante valorar y ponderar. Imaginaros pues, una compañera que está en una situación de amenazada, en riesgo, una orden de alejamiento, imaginaros, por violencia de género, por una agresión, o un compañero que venga de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tenga alguna amenaza que pueda afectar su seguridad. Entonces, claro, ahí en la RPT, que identificamos los titulares de los puestos nivel 28 y superiores, es decir, cuando vemos la RPT hay datos personales cuando se refieren a puestos de este nivel y superiores, siempre hacemos esta consulta, no sea que haya algún problema y no quiera la persona que se identifique dónde está físicamente su puesto o cuáles son los medios de contacto o determinados datos, ¿vale? Que puedan ser delicados. Entonces, la persona que tiene que advertir alguna circunstancia de este tipo ha tenido un plazo y un tiempo para hacerlo, incluso si entra, diríamos, dentro del ámbito subjetivo de aplicación de esta obligación porque empieza a desempeñar puestos, diríamos, nivel 28 y superiores, también se les informa siempre, oye, tienes una obligación de cumplimentar tu perfil, es verdad que si no lo haces no va a haber ninguna consecuencia, pero porque no podemos aplicar un régimen sancionador que no tenemos, pero siempre les intentamos inculcar un poquito la idea de, oye, esto es una cuestión también de ética, de integridad, de compromiso institucional hacia una mayor transparencia, y bueno, mucha gente, como veis, pues obviamente lo cree y lo sigue a pies juntillas, considera que está en su responsabilidad y deber hacerlo, pero otras, vamos a ver Margarita del Peso, que no sé quién es, pues también lo tiene publicado y estoy teniendo mucha suerte, que lo digo, eso es porque estoy en Murcia. Luis del Río, ¿vale? Espero que lo tenga, también lo tiene hoy, pero bueno, ¿esto qué es?
tengo que ir a jugar al casino hoy, porque estoy teniendo mucha suerte. Vamos a ver, este jefe de servicio también. Bueno, qué maravilla. A ver, esto, voy a seguir jugando. Bueno, simplemente trastead. Hay que ser curiosos y curiosas, aparte de cumplir con lo obligatorio. Donde acaba lo obligatorio empieza la curiosidad y después llega el compromiso y las ganas de hacer cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, esto independientemente de la incomodidad que a cada uno, espero que Ángela también. Sí, qué bien, vale, perfecto. Ha sido directora general también y yo creo que algo habrá quedado también. Entonces, bueno. Todo esto es, como os decía, una rueda infinita. Si alguien la empuja un poquito, ¿vale? Y está convencido, empieza a rodar. Algunas veces pega unos saltos o sé que hace así como para atrás y después vuelve a coger impulso, ¿no? Por la inercia. Si aquello va a cuesta abajo, pues obviamente sigue rodando. Pero siempre hace falta que haya alguien, ¿vale?, empujando un poquito para que esto realmente funcione bien. Así que nada, simplemente mostraros este modelo. Os enseño modelos que conozco bien y el del ayuntamiento pues lo conozco bastante bien y por eso os lo muestro, pero hay obviamente otros sistemas y otras formas de hacer las mismas cosas, ¿vale? Bueno, pero hoy nos toca acceso a información pública, que esto es una bomba, esto es trilita pura, dinamita, ¿vale? Algunas veces decimos, menos mal que los ciudadanos no se han enterado, porque el día que se enteren, pues probablemente si las cosas no las tenemos bien hechas, creo que tengo que ponerla en modo presentación. Si las cosas no las tenemos bien hechas, pues nos dará trabajo. No te preocupes, Pedro, que voy yo. Vamos a ver, ¿es el aquí? Aquí. Aquí. Ya está, perfecto. Lo que tenemos que hacer es, bueno, ponernos las pilas con la publicidad activa para que el derecho de acceso no nos dé tanto trabajo, ¿vale? Hay algunas cuestiones de entrada que sí que me gustaría comentaros porque son importantes a la hora de decidir si aplico o no la ley de transparencia, ¿vale? Y además estas cosas están un poquito escondidas y ocultas en la ley porque están precisamente en las disposiciones de la parte final. Ahora más que nunca, debido a una mala técnica normativa y legislativa, pues encontramos realmente las cosas importantes allí donde menos esperamos encontrarlas, y es muchas veces en las disposiciones de la parte final, ¿no? Y aquí encontramos una cosa en la disposición adicional primera muy interesante, muy importante, y nos dice: cuando alguien quiera pedir una información, ¿vale?, que yo tenga en mi poder y sea una información relativa a su procedimiento, es decir, procedimientos en los que esa persona solicitante tenga la condición de interesado y los procedimientos respecto de los cuales quiere obtener información están todavía en curso o en trámite, no se aplicará la ley de transparencia. Se aplica pues, la ley de procedimiento, la ley 39/2015, que tiene un artículo, el 53.1, párrafo A, que dice que los interesados tienen derecho a acceder a los expedientes en los que ellos tienen esa condición para la obtención pues, de la copia de cualquier documento, ¿vale? Con lo cual, cuando nos encontramos un solicitante que es interesado en el expediente al que quiere acceder y ese procedimiento está todavía en trámite, lo que hacemos es aplicar, en primer lugar, la norma que regule el procedimiento de que se trate, donde se regulará en su caso en qué condiciones los interesados pueden acceder a sus expedientes, y en el caso de que esa ley concreta, específica, no diga nada, aplicamos supletoriamente la ley 39/2015, que en ese artículo 53.1a reconoce este derecho, ¿vale? Consideramos que es el mejor derecho de acceso porque tenemos que garantizar que los interesados puedan acceder a los expedientes en los que ellos tienen esa condición pues para ejercer sus derechos, ¿no? Entre otros la tutela judicial efectiva, artículo 24, derecho fundamental de la Constitución, este sí, con lo cual, bueno, siempre decimos que este es el derecho pleno, ¿no? El derecho de acceso pleno al expediente. A sensu contrario, porque la ley no lo dice expresamente en ese apartado 1 de la disposición adicional primera, entendemos que cuando el expediente está finalizado y cerrado, el interesado no tendría más remedio que ir por la ley de transparencia, el derecho de acceso a la información pública que vamos a explicar. Y esto muchos no lo entendemos. No sabemos por qué las normas de aplicación a un derecho como es este tienen que ser distintas por razón del estado de tramitación del procedimiento. ¿Acaso pierdo yo mi condición de interesado en el expediente por el hecho de que esté finalizado? Pues no.
Entonces es una cuestión que llevamos reivindicando que se cambie. Por cierto, en la versión del anteproyecto de ley no se ha retocado nada. De hecho, este apartado es resultado de unas enmiendas que intentaban aclarar la regulación que existía en el proyecto de ley en el año 2012 y lo que hicieron fue, en mi opinión, pues, confundir a la gente. Muchas administraciones públicas lo que hacen es lo siguiente. Os digo que, por ejemplo, Madrid, en su ordenanza de transparencia del año 2016, lo deja bien claro y no se ha impugnado ni se ha recurrido la ordenanza por esta cuestión. Y dice, cuando hay un interesado queriendo acceder a un expediente en el que él tiene esa condición, se le va a dar, obviamente, el mejor trato posible, que es aplicar la norma reguladora del procedimiento de que se trate o supletoriamente la ley de procedimiento. Y nadie se ha quejado ni ha protestado. ¿Por qué? Porque si yo aplico la ley de transparencia y advierto límites, advierto datos de terceros en el mismo procedimiento donde éste tiene la condición de interesado, tengo que dar trámite de alegaciones a cualquier otro interesado para que me diga si está de acuerdo en que otro interesado acceda al expediente. Esto es ridículo. En mi opinión, es ridículo. Lo lógico es que siendo interesado él pueda acceder. Acredita obviamente su condición de interesado, ahora sí, aquí, porque yo le voy a reconocer un derecho que no es el de acceso a información pública, sino que es el derecho que corresponde a cualquier interesado en cualquier procedimiento administrativo. Y entonces le di acceso. Pero no me ando, diríamos, con toda la tramitación de una solicitud de acceso a información pública, que es otra cosa distinta. Está pensada especialmente para cualquier persona, cualquier otra persona, no para el interesado, es para cualquier otra persona. Pero sobre esto pues sigue habiendo mucho debate, ¿no? Porque hay gente que dice, yo no me quiero apartar del tenor de la ley o del tenor literal de la ley, que me dice que no, que tengo que aplicar la ley de transparencia. Y digo, ¿cómo lo haces? ¿Aplicas límites? Dice, hombre, no. Después en la ponderación, cuando identifico que el solicitante es un interesado, la ponderación digamos que se desequilibra, ¿no? A favor del derecho del solicitante por su condición de interesado. Pero ya tienen que hacer una operación que algunas veces no sale del todo el resultado que yo quiero. Por lo tanto, yo siempre creo que cuando tú tienes a alguien que dice yo soy interesado y acredito obviamente que lo soy en este expediente, lo que tengo que hacer es ofrecerle la posibilidad de que acceda. Puede darse el caso de que haya alguna información en ese procedimiento que a lo mejor no deba de conocer o que no va, diríamos, a alimentar su derecho a la defensa o su derecho a alegar o a ser escuchado, que a lo mejor tenga que proteger porque sí que puede afectar a otras terceras personas, ¿no? Pero en principio para mí tiene los derechos que corresponden a cualquier interesado en cualquier procedimiento, independientemente del estado de tramitación. No tiene ningún sentido que yo aplique normas diferentes cuando es la misma persona respecto del mismo procedimiento. Sí. Un segundo. Que creo que los consejos de transparencia respecto a la aplicación de la disposición adicional primera, por lo menos hace tiempo, que ahora no estaban puestas, no estaban, había resoluciones contradictorias. Sí. De hecho, creo que hay una del Consejo de Aragón que analiza todas para ver si se aplica la disposición adicional primera o no. Sí. Porque lo que viene a decir es que a lo mejor un tercero que no tiene nada que ver, se va por la ley de transparencia, tiene un mes para que le conteste, tiene una resolución ante un consejo independiente, mientras que el interesado se va por la ley 39, puede ser que no te contesten, puede ser que no te hagan caso. Ya, que a lo mejor es como que está más protegido el tercero que te pide acceso al expediente porque no necesita distinguir si está en curso o no, mientras que a un interesado le pueden dar largas. Sí, el acceso de un tercero con respecto al del interesado también va a ser distinto, porque yo le voy a aplicar todas las causas de inadmisión y los límites del derecho de acceso. En cambio, por la ley 39 no voy a aplicar nada de eso. Si a mí no me contestan, obviamente, y no me dan acceso al expediente, lo que tengo que hacer es activar todo el aparato de los recursos administrativos, etc. Es decir, que mientras el tercero va a tener que ir al Consejo de Transparencia si no obtiene la información después de haberle aplicado todas las reglas del procedimiento, que son complejas, va a ir al Consejo de Transparencia, el Consejo puede darle la razón, pero tampoco el Consejo puede imponer sus decisiones, que pueden seguir incluso también impugnadas en la vía contenciosa. Si yo soy interesado y quiero hacer valer mi derecho y no me contestan, pues obviamente interpondré el recurso de reposición, el de alzada, el que corresponde obviamente en cada caso, y accederé finalmente a la misma vía contenciosa que habría accedido o no. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero quiero decirte que en realidad todos acaban en la misma vía. Lo lógico es que yo haga valer mi derecho más potente, que para mí es mi condición de interesado, es la que me da mi condición de interesado, no cualquier persona, que es la que puede ejercer el derecho de acceso a información pública, ¿vale?
Pero bueno, sobre esto ya os digo que hay mucha discusión también y debate. Nosotros siempre entendemos que cuando yo tengo un interesado ya no le aplico el derecho de acceso, que siendo todo lo potente que es, creo que lo es menos que el derecho que tienen los interesados en el acceso al expediente. Si ellos no pueden tomar vista, obviamente, del expediente para poder hacer alegaciones, está menoscabado un derecho fundamental. En el caso del tercero que acude vía transparencia al acceso a la información pública, no tiene un derecho fundamental, que es lo que queremos reivindicar. Tiene un derecho constitucional, el 105b, pero nunca va a poder acceder al Tribunal Constitucional en vía de amparo, ni el recurso especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, no es la misma protección realmente, ¿vale? Otra cosa es que después las cosas funcionen bien o menos bien, y finalmente pues también se sienta desprotegido el interesado en el acceso al expediente, pero en realidad el ordenamiento jurídico reconoce para él un acceso más privilegiado, ¿eh? Pero bueno, esta es una de las 100 cosas que son súper bonitas y muy debatidas en esta materia, que algunas veces agotan también, porque dices, jolín, que en el debate andamos luchando unos con otros y no nos acabamos de poner de acuerdo, pero bueno, en esto residen estas cosas. Sí, Paco. Joaquín, otra cuestión, te voy a añadir a esto 2 elementos más. Aquí lo que puede haber es que el ciudadano o el interesado pueda solicitar un dato, pueda solicitar un documento o pueda solicitar el expediente. Entonces, ahí es un factor también a tener en cuenta. Esto lo vamos a ver en el concepto de información pública. Y el problema que aquí se nos ha planteado ya varias veces, porque tú partes del positivismo. Yo soy un interesado, tengo o no una norma, y si no tengo norma, aplico el régimen general, el artículo 53. Pero, ¿y si no me facilitan, por muy interesante, que ese es el problema, en negativo? La norma puede estar y no se aplica, puede no estar, se aplica el régimen general, pero el interesado, que también es ciudadano, no ha obtenido el dato que ha solicitado o el documento que ha solicitado. Entonces, esta es la vida. Es decir, esa es la realidad. Entonces, claro, esa es la cuestión. Sí, la realidad es que tenemos muchas normas y en cualquier ámbito o las aplicamos o no las aplicamos. Es decir, la ley no puede garantizar que la administración vaya a cumplir con ella. Entonces, que tú vayas a desconocer el derecho del tercero solicitante de acceso o del propio interesado en el acceso al expediente, eso no lo va a garantizar nunca ninguna ley. Para eso están los tribunales, para luchar por los derechos, ¿no? Entonces, el ciudadano que accede por esa vía y no obtiene obviamente su derecho, pues obviamente tendrá que seguir agotando las vías de defensa en vía administrativa y en vía contenciosa, y el otro que ha ido por el derecho de acceso le va a ocurrir lo mismo. Lo que nosotros entendemos es que la vía obviamente más privilegiada para el acceso a la información pública es la que ejerce el interesado en el ámbito de sus derechos como interesado, no como cualquier persona que pueda ejercer el derecho de acceso. Pero que eso no va a garantizar que la norma se cumpla, es decir, que va a tener que litigar a lo mejor. Por eso están los tribunales llenos de asuntos y hay recursos administrativos una y otra vez, ¿no? Pero hay algunos consejos de transparencia que incluso cuando el interesado ha querido ejercer el acceso por su condición de interesado, no aplicando la ley de transparencia, hay consejos de transparencia que también le abren la puerta, ¿vale? Y consideran cualquier debate sobre acceso a información pública, independientemente de la norma que usted ha utilizado o ha invocado para querer acceder a la información, para nosotros es nuestro negocio. Y por tanto nosotros le vamos a abrir la puerta si usted nos llama y quiere obviamente un pronunciamiento del Consejo de Transparencia, con lo cual se produce ahí también un problema y un debate, cuál es el régimen jurídico que aplicar, ¿no? Pero de eso os voy a hablar ahora porque esto que aparece en la disposición adicional primera se considera que es una especialidad del derecho de acceso. En cambio, no es un régimen jurídico específico de acceso, es una cosa distinta. Ahora os voy a contar la diferencia porque me has dado pie, Paco, para hablar de este tema que es un poquito especial. Bueno, quedaros con esta idea, que es una idea que genera, como os digo, un debate actualmente. Aparte de esta especialidad que hay ahí arriba, la ley habla de regímenes jurídicos específicos de acceso, que significa lo siguiente, que en determinadas materias hay normas que regulan un régimen de acceso a la información pública diferente al que contempla la ley de transparencia. Es decir, tenemos un régimen general de acceso, pero tenemos regímenes específicos por razón de la materia. Lo que hemos dicho antes no es un régimen específico de acceso, es una especialidad del acceso, ¿vale? Y ahora os voy a decir por qué esto es importante.
Cuando la norma en el apartado segundo y tercero habla de regímenes jurídicos específicos de acceso, dice que son aquellas normas que regulan un régimen especial diferente al general para acceder a la información por razón de las materias de que trate, ¿no? Y cita incluso en el apartado 3 dos regímenes específicos de acceso. A mí me gusta mucho citar el régimen de acceso a la información pública medioambiental, que está regulado en esa ley de 2006. Fijaros, también tempranamente en el tiempo. ¿Por qué? Porque también es transposición, ¿vale?, de normativa europea. En acceso a información pública sí que tenemos, ¿vale?, y tenemos convenios del Consejo de Europa, como el convenio de Aarhus, que nosotros hemos transpuesto, diríamos, en España en una fecha temprana. Después llegó la regulación general en el año 2013, pero en 2006 teníamos este régimen específico de acceso que aún todavía hoy sigue operando. Si alguno de vosotros estáis en las consejerías que tienen competencia en materia medioambiental, seguramente os habrá llegado alguna solicitud de acceso a información medioambiental al amparo de esa ley 27/2006, desde hace ya 20 años, ¿vale? En las consejerías de medio ambiente ya conocen obviamente este procedimiento desde hace mucho. Un procedimiento que, por cierto, tiene dos peculiaridades que también han sido aclaradas y resueltas hace muy poquito tiempo, o sea que todo esto está muy vivo. La ley tampoco tiene tantos años como para que no se genere ahora pues, una jurisprudencia muy interesante, ¿no? Esta ley de acceso a información medioambiental tiene un procedimiento muy parecido al que vamos a ver, pero no dijo cuál era el sentido del silencio administrativo en el caso de que no se resolviera expresamente esta solicitud. Y, obviamente, por su fecha, no contemplaba una posibilidad de recurrir o reclamar ante un consejo de transparencia en el caso de que te denegaran o te inadmitieran una solicitud de acceso a información medioambiental. ¿Vale? Estas dos cuestiones han sido resueltas recientemente, gracias a la jurisprudencia del Supremo, porque fijaros una cosa. Al no haber regla del silencio administrativo, es decir, sentido del silencio concretado en la propia ley, se venía interpretando hasta hace 2 años que regía la regla general de la Ley 39/2015. Obviamente, si no está previsto, establecido el silencio negativo, es silencio positivo. Se entendían estimadas por silencio administrativo las solicitudes de acceso a información medioambiental que no se resolvieran expresamente, ¿vale? Y segundo, tampoco cabía, como os decía, por reclamación ante el Consejo de Transparencia porque no estaba ahí previsto. ¿Qué es lo que sucede? Que la disposición adicional primera que veis aquí detrás, cuando habla de los regímenes jurídicos específicos de acceso, dice que la ley de transparencia se aplicará supletoriamente en todo aquello que no se establezca en la propia norma específica de régimen jurídico específico. Con lo cual el Tribunal Supremo, con ocasión de un recurso de casación, ha llegado a pronunciarse en el siguiente sentido. La regla del silencio administrativo no es la positiva, no es el silencio positivo, que hasta hace 2 años regía, sino que es la regla del silencio negativo, por supletoriedad de la Ley de Transparencia, que efectivamente prevé que aquellas solicitudes de acceso a información pública no resueltas expresamente se entienden desestimadas. Ha cambiado la regla del silencio administrativo después de 15 años, ¿vale? Y como también aplica supletoriamente la Ley de Transparencia, ha dicho que también cabrá una reclamación ante el Consejo de Transparencia. Con lo cual los consejos de transparencia desde esta fecha, desde esta sentencia del Supremo, han empezado a entrar a resolver reclamaciones frente a denegaciones de acceso a información pública medioambiental. Se han tenido que hacer expertos también en esta ley porque obviamente les llega por supletoriedad estos conflictos, ¿vale? Algunos no están de acuerdo, están cabreados porque obviamente llegan estas y cualquier otro régimen jurídico específico de acceso, o sea que les empieza a engordar, diríamos, el ámbito de decisión porque todas las reclamaciones en materia de acceso a información pública que vengan por la Ley de Transparencia o cualquier otro régimen de acceso, pues obviamente les va a llegar. Esta es una cuestión muy interesante, ¿vale? Aquí sí que aplica supletoriamente la Ley de Transparencia. Cuando yo soy interesado y quiero acceder a un expediente, no aplica la supletoriedad. En principio. ¿Por qué? Porque no es un régimen específico de acceso. El derecho de acceso del interesado a su expediente no está previsto como un régimen específico de acceso, es una especialidad. Y por eso los consejos de transparencia, algunos dicen que ellos no tienen por qué resolver reclamaciones cuando un interesado quiere acceder al expediente invocando su condición de interesado porque no hay régimen específico de acceso donde aplique supletoriamente la Ley de Transparencia. En cambio, otros consejos de transparencia dicen, aun siendo una especialidad, nosotros no vamos a dejar de dar tutela y protección a cualquiera que venga aquí a discutir como interesado que queriendo acceder a su expediente alguien no le ha dado acceso, ¿vale? O sea que ahí hay una disparidad de posiciones, hay consejos de transparencia muy protectores, muy
muy tutelantes, muy garantes, por ejemplo el AGAIP, pues el Consejo de Transparencia catalán o el Consejo de Transparencia valenciano, el eje mediterráneo, que digo yo muchas veces, pero otros consejos de transparencia que son más clásicos y más rigurosos se atienen mucho a la letra de la ley y obviamente no dan más garantía que aquella que claramente tienen que aportar, ¿vale? Esto pues también es idiosincrasia de cada órgano de tutela. Es muy interesante un régimen jurídico específico de acceso. Es verdad que vosotros trabajáis casi todos en la administración regional, aunque alguien había de ayuntamiento, y este régimen no lo manejáis o no lo aplicáis, que es el de los concejales, que está inundada a los consejos de transparencia de reclamaciones de concejales que han pedido información a su propia corporación. Obviamente son concejales de la oposición, los concejales del equipo de gobierno pues tienen toda la información al alcance, pero los de la oposición que necesitan la información para ejercer su función representativa y de control y de crítica y de oposición, pues están pidiendo información todos los días. ¿Lo piden al amparo de la ley de transparencia? Pues por lo general no, pero también pueden hacerlo porque si el derecho de acceso a la información pública corresponde a cualquier persona, él también es persona para poder ejercer ese derecho. Pero normalmente van a un régimen jurídico específico de acceso que ya ha identificado el Tribunal Supremo, que son las normas básicas o la normativa básica del régimen local. Artículo 77 de la Ley 7/85, ¿vale? La Ley de Régimen Local, que dice que tienen los concejales un derecho de acceso privilegiado. ¿Por qué? Fijaros, 5 días hay para resolver, no es un mes, como vamos a ver aquí, y el sentido del silencio administrativo es positivo, no es negativo. ¿Vale? Fijaros, esas dos reglas especiales hacen que este régimen jurídico sea específico. No hace falta muchas veces tener una regulación completa de todo un procedimiento para identificar que hay un régimen específico. Basta con que haya algunas peculiaridades muy significativas para que los propios tribunales identifiquen que ahí sí hay un régimen específico de acceso. Esta es una cuestión también que da para debatir mucho, porque hoy en día se entiende que el régimen jurídico tiene que ser un régimen completo, pero hasta la ley de transparencia se entendía que bastaba con peculiaridades como estas dos que os he contado de este régimen específico para que se calificara como específico de acceso a información pública, ¿vale? Este régimen además es muy peculiar por el siguiente motivo, y es que es un derecho fundamental aquí. El derecho de acceso de los concejales es un derecho fundamental. Qué cosa tan peculiar. El de los ciudadanos todavía no lo es. Es el derecho del 105b. Pero el de los concejales o el de un diputado cuando quiere acceder a información, obviamente de la administración que controla, está enraizado en el artículo 23 de la Constitución, derecho a participar en los asuntos públicos. Con lo cual, si un concejal pide información y se desatiende su petición, teniendo derecho a ello, puede obviamente interponer recurso especial, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cosa que yo no podría hacer ejerciendo el derecho común, diríamos, de acceso a la información pública al amparo de la ley de transparencia. Esta es otra peculiaridad súper interesante porque los comisionados están, algunos de ellos al 50% copados, diríamos, de reclamaciones de concejales. Fijaros lo que dijo el Tribunal Supremo también en el año 2022. Es una cuestión muy peculiar, porque dijo el Tribunal Supremo, el concejal es persona, ¿no? No decimos que sea buena persona ni mala persona, ¿vale? Pero es persona, o sea, queda ahí. Dice, desde luego, no es un bicho, no es un animal, ni es un robot, ni es extraterrestre, con lo cual tiene que ser persona. Y dice, pues oye, como persona puede interponer la reclamación ante el Consejo de Transparencia, ¿vale? Por supletoriedad de la ley de transparencia, porque esto es un régimen específico de acceso, o puede seguir su ruta cualificada al haber ejercido en su condición de concejal su derecho privilegiado, con lo cual iría al recurso especial contencioso administrativo, recurso de amparo. O sea que no le podemos negar, diríamos, que acuda a una u otra vía. Algunos consejos de transparencia, hasta que esta sentencia del Supremo, que es del año 2022, decían, oiga, elija una vía. No puede andar espigando, cogiendo lo bueno y lo mejor de lo demás. O elige por aquí o elige por allá. El Tribunal Supremo dijo que podía hacer el concejal lo que quisiera porque su derecho era como un doble derecho. No podíamos negarle, obviamente, los beneficios del derecho común, porque él también es persona, aunque haya ejercido su derecho, diríamos, en su condición cualificada de representante local, de electo local, etc. ¿Vale? O sea que esta es una ramita que le sale, una pedazo rama que le sale el derecho de acceso, que realmente está siendo muy estudiada, muy analizada y muy discutida. Pero que sepáis que acuden muchísimo a los consejos de transparencia, a los concejales, porque han encontrado aquí una vía de tutela relativamente rápida. Es verdad que lo que le falta es eficacia.
porque ante una resolución firme de un comisionado de transparencia no cabe la posibilidad de que el comisionado pueda imponer multas coercitivas para obligar al cumplimiento de su resolución. Ojo, ya se prevé en el anteproyecto de ley, ¿vale?, de administración abierta. Es verdad que en principio solo para el Consejo de Transparencia Estatal, no para todos los consejos de transparencia, pero ya se prevé en la propia ley que puede imponer multas el Consejo de Transparencia cuando ante una resolución suya firme, no impugnada en la vía contenciosa, haya un incumplimiento por parte de las administraciones, ¿vale? Esta es también una cuestión muy interesante. Bueno, esta es la sentencia que os decía del año 2022, donde el Tribunal Supremo reconoce la supletoriedad de este régimen, de la ley de transparencia con respecto a los regímenes específicos de acceso. Este pronunciamiento lo hace en concreto respecto al régimen de los concejales, pero lo podemos extrapolar a cualquier otro régimen específico de acceso. Esto es lo que ha determinado que en materia de acceso a información medioambiental pues tengamos también ya acceso al Consejo de Transparencia, es decir, en todos los regímenes específicos, como os digo, de acceso a información pública. Se van reconociendo regímenes específicos a medida que vamos avanzando. Hay normas del pasado que algunas administraciones identifican como régimen específico de acceso y lo hacen valer así. Algunas veces llega al Supremo, se discute y se decide si eso es un régimen específico o no de acceso a información pública. Vale. Bueno, os lo contaba porque este es un tema que da mucho que hablar y que decir, pero ahora ya vamos a empezar a aterrizar en lo que es el régimen general, ¿vale? Siempre ser conscientes de que puede haber esos regímenes específicos de acceso a información pública. Una pregunta por ahí. Sí. Llevo una lucha encarnecida con mis superiores porque en algunas sentencias que estoy leyendo últimamente lo que pone es que a los periodistas se le puede aplicar el artículo 20 del derecho a dar información y, por tanto, se está configurando como un régimen específico. Entonces, en las solicitudes de derecho de acceso en las que el ciudadano o la ciudadana hace ver su condición de periodista, pues yo les digo a mis superiores que, por favor, esas solicitudes no pueden quedar en silencio administrativo, que tienen que ser respondidas a la mayor brevedad posible. Pero claro, argumentan que no les pedimos el título de periodistas y que, por tanto, pues que son ciudadanos normales y corrientes. Y llevo esa lucha porque estoy leyendo eso, que los consejos están resolviendo que se acogen al artículo 20 de la Constitución y que, por tanto, es un derecho fundamental. Vale. ¿Qué opinas? Vale. Bueno, aquí no estamos ante un régimen específico de acceso propiamente porque no lo hay, es decir, no hay un régimen específico de acceso para los periodistas o los profesionales de los medios de comunicación, ¿no? Lo que sí que es cierto es que gracias a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se reconoce a determinados colectivos, diríamos, de alguna forma una condición personal o subjetiva privilegiada en el acceso a la información pública porque de eso depende que puedan hacer su función. Una función que, por cierto, es una función también que tiene protección constitucional porque es la forma, obviamente, de garantizar el pluralismo, diríamos, la difusión, obviamente, de la información veraz, diríamos, en nuestro país, ¿no? Desde esa óptica les llamamos muchas veces los watchdogs, ¿no? Es decir, los perros vigilantes, ¿no? Los que están, los guardianes, ¿no? de la información. Efectivamente se les viene reconociendo en la jurisprudencia, como os digo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos un acceso mejor, un acceso privilegiado. Y esto ha calado no solamente, obviamente, en la jurisprudencia del Supremo, sino también en la doctrina de los consejos de transparencia. No significa que ellos tengan un régimen específico de acceso, sino que en la ponderación el hecho de que yo tenga un profesional de un medio de comunicación ejerciendo el derecho para mí es un valor a ponderar, que pesa a favor del acceso. No significa que por tener un periodista yo tenga que darlo todo, pero sí que en el elenco de elementos que yo tengo que ponderar y poner en esa balanza para decidir finalmente si doy o no acceso, la condición de profesional de los medios de comunicación tiene valor, tiene peso. Pero obviamente también tengo que aplicar límites, porque en realidad si ejercen el derecho de la Ley 19/2013 no se dice que cuando el periodista es quien ejerce el derecho no tenga que aplicar límites, los tengo que aplicar igualmente. No puedo dar una información que contenga un dato especialmente protegido.
si no tengo la autorización expresa del titular del dato. Es decir, en realidad en mi cabeza está que tengo un periodista y algunas veces pienso que su acceso tendría que ser mejor que el de cualquier otra persona, pero en el derecho español a nivel normativo no está contemplado que por el hecho de ser el solicitante un periodista tenga mejor acceso. Otra cosa es que yo traiga, digamos, o importe jurisprudencia al Tribunal Europeo y realmente le dé mayor valor. Hay sentencias y hay doctrina. Yo estoy pensando en el acceso a datos de personas fallecidas en residencias durante el COVID, que en Castilla y León pues, fue objeto de mucha bronca. Yo tenía mi posición muy clara allí en mi condición de director de transparencia, pero la consejería que tenía los datos pues tenía la posición totalmente diferente, ¿no? En este caso, quien ejercía el derecho era un periodista, un gran periodista en nuestro país, además muy reconocido y con todos los premios del mundo, y efectivamente él reclamó y finalmente acudió a lo contencioso, donde finalmente, pasados unos años, se ha reconocido su derecho, teniendo en consideración especial su condición de periodista. Pero no única condición, es decir, no era el único elemento. Obviamente había que ponderar el momento, los intereses afectados, los familiares que habían perdido a sus personas, es decir, qué debía de prevalecer, la imagen de las residencias, que en su caso pudieran sufrir un perjuicio en el caso de que se supiera que había habido un número de fallecidos importante en esas residencias frente a otras, o realmente los intereses de las personas que querían saber también el ejercicio de la función periodística para hacer un relato de la realidad o no, ¿no? En esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que es a lo mejor de hace 2 o 3 años no más, es donde se relata un poquito también esto y donde la condición de periodista, por ejemplo, tiene una apreciación especial. Pero no tanto, diríamos, hasta el punto de acabar concluyendo que aquí tenemos un régimen específico de acceso que aplique, porque no lo hay, de hecho. Efectivamente, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a recibir información veraz del artículo 20, entronca con el ejercicio de la profesión periodística, ¿vale? Pero no están ejerciendo un derecho fundamental como tal, cuando solicitan acceso a información pública. Otra cosa es cuando hacen su trabajo periodístico. Pero en este caso no lo están haciendo, están ejerciendo un derecho común que corresponde a cualquier persona. Esto es lo que dice el artículo 12 de la ley. Muy buena pregunta. Yo creo que es un elemento a ponderar, que tiene mayor o menor peso específico en determinados casos. En otros, pues probablemente no, ¿vale? Pero en este caso sí. Y obviamente no está regulado quién es el periodista, pues igual que tampoco está regulado actualmente quién es el investigador. Antes había carnet de investigador que te identificaba como tal, pero tú puedes ahora no ser licenciado en historia, en lo que sea, o estar investigando cualquier cosa y a ti te dan acceso en tu condición de que estás investigando algo, pero no tienes la profesión de investigador, que también existe y la hay, ¿vale? O sea que, digamos que son profesiones muy diluidas. La mitad de los periodistas que dicen ser, pues obviamente no tienen la titulación probablemente para ejercer su oficio, pero están trabajando en un medio y haciendo la labor propiamente que corresponde a un periodista, ¿no? Pero bueno, hay muchos matices, diríamos, que resolver, ¿vale? De cara a reconocer si ahí hay un derecho o no fundamental. Pero en este caso ejercen el derecho común, no es un derecho fundamental. No sé si no te he respondido del todo, pero hoy por hoy lo que se considera igual que un representante sindical, ¿vale? O de un órgano de representación de personal, que tiene también como una especie de acceso privilegiado porque enlaza y entronca su ejercicio de derecho de acceso con la libertad sindical, que es un derecho fundamental. Aquí también hay sentencias y hay resoluciones que vienen a decir que ellos en su condición también tienen una cierta cualificación en el acceso a la información pública. Y eso también se pondera cuando se resuelve, igual que la labor periodística o el ejercicio de la profesión periodística. ¿De acuerdo? Bueno, sujetos obligados, ¿vale? Por el derecho de acceso son los del 2.1. Acordaros que ayer vimos el 2.1, el 3, el 4... Pues el 3 y el 4 han desaparecido. Cuando hablamos de derecho de acceso a información pública, los únicos sujetos obligados son los que aparecen aquí listados. Acordaros que teníamos una relación variopinta de sujetos, las mutuas de accidentes. Yo puedo ejercer el derecho de acceso frente a FREMAP, igual que frente a la administración regional. Es como algo muy curioso, ¿no? Y encima puedo llevar a FREMAP a lo contencioso, porque obviamente la jurisdicción que conoce de las discusiones y debates sobre derecho de acceso a información pública no es la jurisdicción civil ni mercantil, es la jurisdicción contenciosa, con lo cual llevo a la mutua, a lo contencioso, a discutir sobre el acceso a una información pública que yo le he solicitado. También tenemos las empresas, que también se sujetan en gran medida a normas de derecho privado, derecho mercantil, derecho civil, ¿no?
Y es verdad que yo recuerdo las primeras resoluciones que las empresas públicas dictaban en esta materia, pues claro, mandaban cartas, no mandaban resoluciones. Ellos no hacen resoluciones. Decían, muy señor mío, por la presente. Digo, pero ¿esto qué es? Y decían, pues que Dios le guarde muchos años. Y firmaban, ¿no? Digo, no, hay que poner un pie de recurso. Y esto está también en nuestra terminología. Y dice, ¿cómo? Digo, sí, porque hay que darles una reclamación ante un consejo de transparencia. Y dice, uy, esto me lo tienes que explicar, ¿no? Entonces es el día en el que descubren que hay unos hechos, unos fundamentos, un resuelvo, un pie de recurso, ¿no? Porque en este ámbito, aun actuando ellos por lo general sujetos a otras normas, pues aquí entra el derecho administrativo, que lo es, porque a la hora de regular procedimientos administrativos no sabemos más que hacer esto, a regular procedimientos, pero este es un derecho de naturaleza política, no administrativo, es un derecho potentón, ¿no? Como el derecho a expresarse libremente, un derecho a la igualdad, un derecho a la tutela judicial efectiva, son derechos políticos, no administrativos, pero lo hemos metido ahí a capón en el artículo 105 bis, por eso estamos intentando sacarlo de un sitio donde no se desarrolla, no vive, no come bien, está un poco así como delgadito, ¿vale? Bueno, ahí tenéis todos estos sujetos, ¿vale? Y ahora nos interesa saber quién puede ejercer ese derecho frente a todos estos que hemos visto ahí relacionados. Y el artículo 12, que es el primer artículo del capítulo 3, que regula el derecho de acceso, dice que todas las personas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque normalmente se nos va a la cabeza al ciudadano. No, este no es un derecho del ciudadano, es un derecho de la persona. Y esto es importante, porque es un derecho universal. Siempre que yo tenga delante a una persona que la reconozca como tal, tiene este derecho. No necesito que sea vecino de Murcia, no necesito que sea ciudadano español, no necesito ninguna condición de vecindad ni de ciudadanía. Por eso algunas normas que han desarrollado la ley de transparencia se han equivocado, porque en nuestra cabeza tenemos el chip constantemente la ciudadanía, el ciudadano, la ciudadana, y se les ha ido un poquito la pinza. Porque al decir que este derecho corresponde al ciudadano están restringiendo el ámbito subjetivo de aplicación del derecho, ¿vale? Un ciudadano coreano, un coreano, un chino, un mongol, tiene derecho de acceso a información pública pues en las mismas condiciones que un español, ¿vale? Y esta es una cuestión importante, porque nuestras normas de derecho administrativo siempre hablan de interesado, de ciudadano. En transparencia siempre hablamos de persona. De hecho, a mí cuando se me escapa ciudadano digo, corrígelo, que nos vamos a equivocar. Es persona, ¿vale? Derecho universal, amplísimo, que viene ahí, veis, enlazado y entroncado en el artículo 105 de la Constitución. Esto es lo que algunos queremos que cambie el legislador y que diga, de acuerdo con el artículo 21d de la Constitución, o el artículo 23 de la Constitución, pero se resiste. Y no parece además que esté en su cabeza el dar ese giro. Estamos intentando convencer a los magistrados del Constitucional para que lo hagan ellos, ¿vale? Aquí cada uno hace el lobby donde mejor puede, ¿no? Pero hay algún magistrado del Constitucional que dice, no sé, a lo mejor hacemos lo mismo que con el derecho a la protección de datos personales. ¿Acordáis? Que al principio no estaba contemplado como un derecho fundamental hasta que el Tribunal Constitucional en una sentencia dijo, oye, cuidado, que yo creo que este derecho está en la Constitución, en el artículo 18, el derecho fundamental a la intimidad, el apartado 4. La ley regulará el uso de la informática para proteger los datos. Bueno, pues creemos que puede suceder esto y puede suceder siempre por dos vías, o por la vía normativa, que el legislador lo decida, no parece que estén en esa tesitura, o por la vía del contencioso, ¿vale? Del Tribunal Constitucional, perdón, que llegue, digamos, vía recurso de amparo y que decidan ver esta cuestión en el Pleno porque pueda tener, pues obviamente, un impacto, una dimensión constitucional. Bueno, todavía, como os digo, no ha sucedido. Este es el debate que tenemos ahora, muy encarnizado, ¿vale? Cada vez se está haciendo más encarnizado. Menos mal que muchas reuniones las tenemos online y no nos podemos agarrar por las solapas así, de verdad, no nos agarramos por las solapas virtuales, pero ya hay mucho académico, catedrático que obviamente está empezando a apostar por esta vía, ¿no? Hay una reticencia, obviamente, a reconocer nuevos derechos fundamentales. No se está planteando en absoluto la modificación de la Constitución para reconocer este derecho, sino para encajarlo en alguno de los dos que veis ahí identificados y que creemos que son los que en otros países también de nuestro entorno han sido cobijo y cobertura para este derecho de acceso, ¿no? El derecho a participar en los asuntos públicos, el 23.1, que parece que cobra ahora más fuerza que el artículo 21d, que es el derecho a recibir información veraz. Ya me diréis si no tiene que ver esto con el derecho de acceso a la información pública, ¿vale? Otra cosa es que lo liguemos con la profesión periodística,
pero es porque yo quiero hacerlo aquí. Pero si no, obviamente este derecho es un derecho fundamental no de los periodistas, es de cualquier persona, derecho a recibir información veraz, ¿vale? En algunos instrumentos de derecho internacional aparece así contemplado. Si obviamente se tomara esta decisión, tendríamos que tramitar una ley orgánica. Actualmente este anteproyecto de ley de administración abierta es un proyecto de ley ordinaria, porque sigue encajando el derecho en el artículo 105b. Tendríamos una protección jurisdiccional privilegiada, porque tendríamos acceso a un recurso especial en materia de protección de los derechos fundamentales de la persona, que sabéis que es un recurso preferente y sumario. Preferente significa que se cuela en toda la cola todos los recursos contenciosos que estén pendientes de resolver, se pone el primero, porque dice, oye, aquí hay un derecho fundamental vulnerado, atiéndeme mejor primero a mí y después que vengan el resto, ¿no? Y después es sumario porque todos los plazos se acortan, ¿vale? Es verdad que actualmente de un análisis de los datos procesales se está también tardando mucho en resolver este tipo de recursos, pero al fin y al cabo tienes ya prevista una vía cualificada, ¿no? Fijaros que en el año 2022, cuando nos reunimos este grupo de trabajo, que éramos 12 personas representantes de los niveles del Estado, de las comunidades autónomas y entidades locales, también academia, universidades y sociedad civil, se nos nombra para elaborar o discutir y debatir y hacer propuestas al Gobierno en esta materia. Este tema fue tremendo, fue muy duro, hubo una ponencia especial por la directora, que llevó a cabo la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, catedrática y constitucional de la UNED, Yolanda Gómez, que es una mujer fantástica, que ella decía, cuando hice aquella ponencia, dijo, yo esto no lo acabo de ver. Ahora ya cuando me encuentro a Yolanda en algún evento y tal, dice, yo ya estoy casi más del otro lado. Me dice, del otro lado digo, dilo, pues dilo, ¿no? Es que no sé qué tal, dice, casi me habéis convencido, ¿no? Porque es verdad que esto tiene una parte como de pasional y de sentimiento, tú lo sientes, ¿no? Cuando ves el derecho y cuando ves lo que se pide y para qué sirve, dices, es que esto no puede ser un derecho cualquiera, que este es un derecho, joder, que uno lo siente como realmente un pilar y un elemento esencial de nuestros derechos, de todos, porque es soporte de muchos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya ha sufrido ahí una evolución, lo que pasa es que todavía no lo acaba de decir del todo claro y no le gusta que yo lo confiese, pero aquí lo estoy diciendo y lo están grabando, o sea que dirá, te he escuchado el otro día y no hagas esto, Joaquín. Bueno, fijaros, no se consensuó esta postura de proponer al Gobierno porque había pues, personas que se oponían a esto francamente y directamente, pero por otro lado conseguimos otra cosa en la que sí que hubo consenso y es en que se modificara la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa para reconocer para este derecho una vía de tutela jurisdiccional privilegiada igual que la de un derecho fundamental. Es decir, me resisto a reconocer que esto es un derecho fundamental, pero le voy a dar una tutela jurisdiccional igual, equivalente. ¿Qué es lo que pasa? Que en el proyecto de ley de administración abierta no aparece esto. Entonces estamos cabreados algunos, pero no nos ibais a hacer caso en todo lo que decíamos y tal. Bueno, estoy seguro que en la negociación previa con ministerios habrán dicho no, quita, que este derecho no puede ser tan potente y puede tener tanta protección, porque obviamente a quien aprieta es sobre todo a los ejecutivos, a quienes tienen en cada momento el gobierno, ¿no? Pero muy probablemente yo quiero pensar que en la tramitación esto se va a recuperar, casi seguro, porque habrá enmiendas de grupos parlamentarios retomando el trabajo de este grupo, que además es público, todo el trabajo está en el portal de transparencia publicado, ¿vale? Curiosamente os cuento como anécdota, porque esto es muy interesante también para conocer bien el derecho, y es que durante la tramitación de la ley en el año 2013, quienes se opusieron más frontalmente al reconocimiento de este derecho como fundamental fueron los grupos parlamentarios nacionalistas o regionalistas, que tuvieran obviamente algo que ver con la representación de intereses autonómicos o territoriales, ¿no? Y la razón es la siguiente, y es que si se reconocía este derecho como fundamental, las regulaciones por ley orgánica es regulación netamente estatal. No pueden entrar a regular sobre el core, diríamos, del derecho de las comunidades autónomas porque les está vedado este ámbito normativo. Por eso defendían que no fuera fundamental, para tener obviamente más potestades normativas sobre la regulación del derecho. Esto es lo que determina que tengamos hoy en día 15 leyes autonómicas de transparencia, una en trámite y otra todavía pendiente de llegar, ¿no? Si tuviéramos una ley orgánica de transparencia y de acceso a información pública, probablemente habría normativa también autonómica, pero muy de detalle, muy de andar por casa, diríamos, no puede tocar el centro, el núcleo, diríamos, esencial del derecho. Y esto llevó a estos partidos a oponerse. Imagino que ahora en la tramitación parlamentaria, si vuelve a darse esta situación, pues volveremos a ver otra vez esa oposición por parte de estos grupos a que este derecho finalmente
se configure como tal. Bueno, que esto ha sucedido antes y por eso andamos todo el rato diciendo, oye, esto ya pasó con el derecho a la protección de datos personales. Acordaros la sentencia del Constitucional cuando dijo, oye, aquí hay un derecho constitucional. Entonces tuvimos que aprobar la primera ley orgánica de protección de datos, ahora ya estamos en la de 2018, pero es entonces cuando el legislador tiene que dar este cambio debido a la doctrina del Constitucional con la máxima protección que tiene este derecho, como sabemos, y bueno, lo conocemos y lo sufrimos unas veces más, otras veces menos al cabo del día, ¿no? Bueno, el tema está tal cual os lo planteo, este es uno de los grandes temas, diríamos, de la transparencia. Hay un cambio total en la concepción del sujeto activo de este derecho con respecto a la Ley 30/92. Acordaos que ayer hablábamos del artículo 37. Antes exigíamos el interés legítimo y directo, ahora se exige la condición, obviamente, de persona. Fijaros la evolución en esta foto de vasallos hasta personas, ¿no? Cómo ha ido cambiando nuestro estatuto, ¿no? Pasando por administrado, ciudadano y ahora persona, que es realmente el núcleo clave en el ejercicio de determinados derechos, como es el caso del derecho de acceso a la información pública. En el concepto de personas están las físicas y las jurídicas. Dentro de las personas jurídicas están las personas jurídico-privadas y las públicas, porque la administración de la región de Murcia pues es una persona. La pregunta es, ¿puede ejercer su derecho de acceso frente a alguno de los sujetos obligados del artículo 2.1? Pues ya es el día que sí, que se afirma que sí. Hubo muchas reticencias con respecto a esto, pero empezamos a ver solicitudes de acceso a información pública de un colegio profesional hacia una comunidad autónoma, de una universidad pública frente a una entidad local y la duda estaba en si realmente ellos podían ejercer este derecho en su condición de persona, que es lo que exige el artículo 12. Toda persona podrá ejercer o tiene el derecho a... Hoy en día esto se reconoce ya ampliamente. No pasa al texto de la futura ley, porque se ha entendido que no es necesario, pero sí que consideramos que esto es posible. Es verdad que cuando tú ves una administración pública pidiendo información a otra, normalmente lo que se invoca es el principio de cooperación, colaboración, Ley 40/2015, pero depende de a quién se lo pidas, de quién seas tú. Dicen, no, a esos no, a estos sí. Entonces, cuando estas cositas, estos principios quedan en papel mojado, ¿tiene la administración algún derecho con mayor protección y tutela para ejercer, obviamente, el acceso a la información pública? Claro que lo tiene, es este. La ley 19/2013. Los menores de edad, qué cosa, de verdad. Esta ha sido una de las cosas que nos ha dejado sorprendidísimos a muchos cuando hemos leído el anteproyecto de ley de administración abierta, porque actualmente en la ley no hay ningún límite, es toda persona. Los niños pues son personas también, son endemoniados, pero vamos, son personas, son demonios y bichos, pero nadie ha dicho que no sean personas, por lo menos en trámite, en formación, ¿no? Con lo cual, nadie hace un ejercicio de control y de revisión sobre este dato cuando recibe una solicitud de acceso. Dice, ¿será menor? ¿No será menor? Pero ha habido dos comunidades autónomas que cuando se han aprobado, ¿vale?, han concretado una determinada minoría de edad para poder ejercer este derecho con plenitud, sin necesidad de la asistencia de los titulares de la patria potestad, ¿vale? Ni siquiera se han puesto de acuerdo las dos a la hora de fijar la misma edad. Una ha dicho que los 14 años, porque es la edad que se exige en la normativa de protección de datos para ejercer estos derechos con autonomía, el acceso, cancelación, rectificación, etc. Y otra ha dicho, pues la edad de emancipación del Código Civil, los 16 años, ¿vale? Ninguna de las dos lo comprueba. Con lo cual, ¿para qué lo dices? Bueno, pues en el anteproyecto de ley de administración abierta, que este es un tema que jamás se ha debatido ni discutido, de repente han dicho que 14 años para ejercer este derecho. Nos hemos quedado todos con estupor máximo, ¿no? Como es una palabra ahora de moda, el estupor. Bueno, pues lo que hemos dicho es, oiga, quiten esto. Entre otras cosas, fijaros por qué, y aquí están las incoherencias y contradicciones internas de los textos, entre otras cosas porque la propia ley elimina, la ley estatal con carácter básico, elimina, y esto nos va a hacer que tengamos que cambiar algunas cosas, elimina la obligación de identificarse electrónicamente para ejercer el derecho de acceso. Con lo cual, aquellas administraciones que aún todavía siguen con este procedimiento metido en su sede electrónica, para la cual yo tengo que identificarme electrónicamente, tienen que cambiar, van a tener que cambiar, ¿vale? Hay que sacarlo de ahí, ¿vale? Entre otras cosas porque un ciudadano coreano
no puede ejercer el derecho a través de la sede electrónica porque su DNI, su certificado electrónico, si es que lo tiene, ahí no entra, no cabe, ¿vale? Entonces, esto es un tema importante. Paco, ¿qué quieres decir algo? Sí. Me acerco yo así. La Venga. cuestión que tú estás planteando es cuando se apruebe la nueva ley. Sí. Pero a día de hoy, Sí. si recuerdas, la cuestión que estás planteando es cuando se apruebe la nueva ley y entre en vigor. Pero a día de hoy, si recuerdas, una de las primeras diapositivas que pusiste ayer era el régimen jurídico en materia, entre comillas, de transparencia. Y tenemos en vigor el convenio de acceso a documentos administrativos, que es un tratado internacional. El convenio de Tromsø, dices. El convenio de Tromsø, que es un tratado internacional que hemos ratificado después de 15 años, pero ese y hemos publicado en el boletín y está en vigor. Y ese permite a cualquier, ya me has hecho dudar si persona ciudadana, ese acceder a documentación administrativa sin identificarse, puesto que realmente lo único que necesita obligatoriamente es que te comunique dónde quiere recibir la documentación, o en un domicilio o en una cuenta de correo. El ejemplo típico que ponemos nosotros, pues me lo envíe usted a paquitoelchocolatero@gmail, que allí lo recogeré yo. Perfecto. Entonces, ¿cómo casa eso a día de hoy? No con la ley. Es obligatorio que cada una de las entidades obligadas tengamos, como si dijéramos, una vía alternativa a la solicitud de identificación. Vale. Bueno, un tema súper interesante que no sé si es mejor tocarlo ahora o cuando lleguemos al procedimiento, ¿vale? Pero en nuestro país es obligatorio identificarse. No dice nadie, ni la norma ni la ley estatal, cómo tiene que efectuarse esa identificación y si hay que acreditarla, que esa es la clave. Una cosa es que me tenga que identificar y decir quién soy, y otra cosa es que yo tenga que acreditar mi identidad, cosa sobre la que no se pronuncia la Ley de Transparencia. Es una ley especial con respecto a la Ley 39/2015. La mayor parte de las administraciones reconocen algo que finalmente acaban haciendo y otras no, pero reconocen que este derecho debería de poderse ejercer sin, obviamente, identificarse electrónicamente. De hecho, cada vez son más administraciones públicas las que se apartan, obviamente, del modelo general que tenemos de la Ley 39, los artículos 11 y siguientes, o 9 y siguientes, que dicen que para relacionarse con la administración pública tiene que... En este caso, no. De hecho, la propia ley, afortunadamente ya estatal, la norma futura, va a decir expresamente que no es necesario utilizar, obviamente, este tipo de certificados. Con lo cual, yo tengo que articular una vía que a lo mejor tiene que ser la única. Todo depende de tu decisión. En el Ayuntamiento de Madrid nadie se identifica electrónicamente desde el año 2016, hace 9 años. Nunca ha habido absolutamente ningún problema. La Junta de Castilla y León desde el año 2019, porque yo llegué allí dando la paliza. Pero hasta aquel momento, pues obviamente se exigía identificación y además era un formulario horrible, que claro, había 40 solicitudes al año. 40. Ninguna de periodista, además. Porque el periodista decía, yo voy a rellenar un formulario de estas identificación electrónica si yo no tengo ni certificado electrónico. Los periodistas, ¿para qué lo necesitaban? Para nada. Ese mismo año se toma esa decisión, pues en noviembre, yo creo que fue cuando se consiguió. Es verdad que las primeras reuniones con la administración autonómica, con los responsables de la sede electrónica, fueron terribles, ¿no? Porque es verdad que tú vienes con tu lógica de 4 años, donde ha habido un volumen de solicitudes inmenso, ¿vale? La ciudad es verdad que recibe un montón de solicitudes. Y claro, tú venías con esta lógica de decir, ¿cómo es posible 40 solicitudes cuando en Madrid ya el primer año, en 2016, eran 700, 800, ¿no? Ahora ya son cerca de 3.000 al año. Pero que tampoco son muchas, pero es verdad que, fijaros, en comparación con cualquier comunidad autónoma, pues son a lo mejor 7, 8 veces más, ¿no? Y claro, llegas allí y dices 40 solicitudes, una comunidad autónoma con 2.400.000 ciudadanos, no puede ser que o la gente no conoce el derecho o ejercer el derecho es complicado. Y las primeras reuniones fue esto, oye, esto no, hay que eliminar la obligación, pero ¿cómo vamos a eliminar la obligación? Es que la ley 39 me ha dado muchos disgustos, mirad que yo soy un jurista nato. Y dice, no, si al final hacemos esto, se va a caer toda la arquitectura.
toda la filosofía de la administración electrónica de la comunidad autónoma. Digo, pero un procedimiento que piden 40 personas, digo, no puede ser que hagamos este destrozo en un procedimiento que prácticamente nadie conoce ni ejerce. Seguro que no podemos sacarlo. Pues mirad, se consiguió, bueno, a los 15 días obviamente, porque en estos casos cuando hay gobiernos obviamente de coalición y hay que apoyarse en el socio también minoritario, pues si para el socio minoritario es una reivindicación esta importante, pues al final pues acabas pasando por lo que consideras que no es posible. Y se consiguió en noviembre. El primer año se multiplicó por 10 el número de solicitudes de acceso, sin hacer mayor publicidad ni divulgación del derecho. Es que la gente podía pedir fácilmente. Era un formulario web, pues rellenabas, le dabas a enviar y nadie se ponía a ver, a identificar. ¿Este señor será quien dice ser? Pero vamos a ver. No dice que toda persona puede hacerlo, con que yo asegure que no es un robot y que no estoy recibiendo automatizadamente solicitudes un día y otro también, y yo sepa que hay una persona detrás, aunque a lo mejor no sea ni siquiera quien dice ser, él sabrá a ver a dónde llega la resolución, ¿no? En países sobre todo de Latinoamérica, pero también en nuestro país hay experiencias. El Ayuntamiento de Madrid desde el año 2016 tiene una vía de acceso sin identificación, el Consejo General del Poder Judicial desde el año 2015, y es el Consejo General del Poder Judicial admite solicitudes sin identificación, ¿vale? Y no ha generado absolutamente ningún problema. Os enseñaría aquí una diapositiva que la tenemos más adelante, pero ya os lo comento. En México, cuando sacan el ranking de los solicitantes de acceso a información pública, los que están en los primeros puestos son Spiderman, Winnie the Pooh, Mickey Mouse y en algún estado es Chanchito, porque ya es obviamente un personaje típico de la Tierra y tal, ¿no? Y lo publican, no, los que nos sorprendemos somos nosotros, y decimos, fíjate, Spiderman, tal, no sé qué. Y después todo el mundo sabe quién es Spiderman, no es como las películas, que nadie sabe quién es, su identidad. Saben que es ese senador que está todo el día utilizando la información que ha obtenido para ejercer su labor de control político. Y le llaman, mira, Spiderman, oye, ¿qué tal? Hoy has salido a patrullar la ciudad y tal, y bromean con él, ¿no? Pero en realidad este es un derecho universal y todas las personas tenemos derecho a acceso a la información pública. A mí realmente me importa demasiado saber quién es quien me pide la información. Es mucho mejor no saberlo para que el derecho sea más efectivo. Porque tú, dependiendo de quién te pide, dice, tú espera hasta el último día. Esto lo he oído todos los días. Dáselo ya. Es un periodista, cuidado que nos va a dar zasca. Anda, es un sindicalista, estos que se aguanten, porque tenemos mañana una... En los sitios, obviamente, donde tú no sabes quién te está pidiendo la información, por si acaso dices, voy a tener que gestionarlo bien. No sabes quién hay detrás, no sabes para qué van a utilizar la información, no sabes si mañana la vas a ver en la prensa o no. Con lo cual hay muchos menores sesgos negativos de cara al correcto y buena, exitosa gestión del derecho de acceso. Especialmente en entornos pequeñitos, porque en una ciudad como de 3,5 millones de habitantes es improbable que tú conozcas a la persona que te pida la información, salvo que sea un periodista ya reconocido, que constantemente te está pidiendo información, etc. Pero en un pueblecito pequeñito de 300 habitantes, donde todo el mundo se conoce, ahí sí que es mucho más importante proteger la identidad, porque dirá, ya está el pesado este, tocando otra vez los... es el que fue concejal, ¿te acuerdas el alcalde? Pues ahora está dando por saco a la nueva corporación. Pues ese que se aguante, ahora que se espere, si quiere. Entonces, si yo elimino, obviamente, todo este ruido en la buena gestión de la solicitud de acceso, siempre será mejor, siempre será mejor. Con lo cual, esto adquiere mayor importancia a medida que nosotros bajamos en entornos de población o en entornos territoriales, ¿vale? Pero siempre alguno de vosotros dice, ¿seguro que no va a haber ningún problema? Es que no lo hay, de verdad. Que no veamos fantasmas. En 9 años en Madrid no ha habido absolutamente ningún problema. Es verdad que arrancó este procedimiento con un 10% de solicitudes sin identificación. Es verdad que la información que pueden pedir es una determinada información, no cualquiera. Es decir, si la información puede estar afectada por un límite, contiene datos personales de terceros, no es una vía adecuada, se les exige que se identifiquen. Pero si es una información estadística, decir, oye, ¿cuántos funcionarios, que es un ejemplo que yo os traía, ¿cuántos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid son del Ayuntamiento o vienen de fuera? Que esta es una solicitud reiterada de los de la casa, los pata negra, que dicen, oye, aquí en mi casa entran los que yo digo. Esto de que el Ayuntamiento sea la casa de todos, ¿desde cuándo? Vienen los del Estado, vienen los de la Comunidad de Madrid, que nos quitan los puestos altos. Entonces, de vez en cuando hay una solicitud sin identificación, bueno, no con un nombre falso, porque obviamente es primer apellido bla 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 y segundo apellido ble ble ble, obviamente no existe bla 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 ble ble ble, ¿vale? Que dice, yo pido sin identificación, mi correo electrónico es este y me llamo
las pigas, bla, 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 ble, 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 ¿vale? Y dice, quiero saber cuántos funcionarios son en porcentaje de los grupos A1 procedentes de otras administraciones y de la casa. Para dar esa información yo necesito que alguien se identifique, aplicar los límites, las causas de inadmisión, dictar una resolución, dar reclamación, contarle el dato y decirle, mire, el 47% son de la casa y el 53% son de fuera. Y se lo mando al correo electrónico que usted me ha mandado, que es el Pato Donald o Paquito el Chocolatero, y ya está. Ya me enteraré de quién es usted, obviamente, cuando se utilice este dato porque le fastidie o porque le convenga o le favorezca. Pero realmente, detrás de ese correo electrónico, que es casi un correo electrónico queriendo saber un dato, ¿por qué voy a desplegar yo una carga, diríamos, de gestión de una solicitud que realmente me está pidiendo un dato que yo extraigo de mi propia aplicación de gestión de recursos humanos a golpe de clic? Es una explotación de mis datos, punto. Lo mejor lo publico y así no me lo piden. Aquí tengo todas las estadísticas de mi personal. Ya está. O sea que muchas veces vemos fantasmas detrás de ya verás lo que va a pasar, se va a romper todo, seguro que me cae tal, seguro que me matan por la calle, que no. Hay otras cosas que sí que exigen un estudio mucho más detenido, pero para eso está la ley y las exigencias, ¿no?, de la propia norma. Tiene que identificarse, tiene que... Y yo voy a entablar, obviamente, una relación con él para asegurarme, obviamente, de algunas cosas que a lo mejor tengo que asegurarme, ¿no? Pero no más allá, porque este es un derecho, como os digo, con vocación universal. Por eso la ley lo reconoce para las personas, para todo el mundo. Y todo el mundo tiene que estar en condiciones de poderlo ejercer. Y aquellos que no tienen certificado electrónico porque no quieren o porque no pueden, porque son ciudadanos de otros países, incluso personas sin papeles, apátridas, o sea, quién sabe, tú te pones en mil situaciones, tienen que poder ejercer este derecho. Yo tengo que garantizarlo. También hay registros presenciales, se puede ir a correos, a la oficina postal, pero en una edad, en una época en la que estamos buscando que el ejercicio de los derechos sea más fácil que complicado, pues no puede ser, obviamente, que haya parte de gente que quede fuera de este ámbito, ¿no? Bueno, todo esto venía al hilo de la minoría de edad, que la contradicción es que la ley dice que se puede ejercer el derecho sin identificarse electrónicamente y por otro lado te exige que tengas 14 años. Ya me dirán ustedes cómo lo van a comprobar. Cuando ni siquiera quienes exigen la minoría de edad, pues obviamente están en condiciones de poderlo comprobar. Yo creo que eso desaparecerá, ¿no? Esperemos. Si no, obviamente, pues necesitarían pues, la asistencia de las personas que tienen la patria potestad, ¿no?, o la tutoría, o la situación que sea, ¿no? Pero eso es absurdo, ¿eh? Algunas veces cuando vamos a colegios para hablar de este derecho, ¿no?, algún profesor, algún maestro dice, este derecho qué raro es, dice, aquí tenemos un grupo de niños que no paran de darnos la paliza. Nos preguntan cuánto han costado los balones de balonmano que se han comprado, que cuándo se va a alquitranar la nueva pista de no sé qué. Dice, son una lata estos tíos. Digo, pues es que están en su derecho. Y a lo mejor tienen un padre que se dedica a la transparencia y le ha metido alguna idea rara a alguno de ellos y se lo he ido contando a todos, ¿no? Pero, oiga, ¿yo qué quiere que le diga? Pues de esta forma se forma a los ciudadanos del futuro, ¿no? Responsables también, con derechos, pero seguramente con cargas y deberes que habrá que contárselos también para que cuando sean mayores pues ejerzan obviamente su estatuto de ciudadanos con total responsabilidad. Esto es lo que todos queremos, ¿no? Una sociedad madura. Bueno, ¿qué se puede pedir, ¿no? Bueno, me interrumpís con preguntas o paramos para preguntas como queráis, pero quien tenga una pregunta, bueno, ya sabéis que yo agradezco además que las hagáis, ¿vale? ¿Qué se puede pedir? Hemos visto a quién se puede pedir, quién puede pedir y qué puede pedir, que casi son los tres elementos más importantes de cualquier derecho, ¿no? Pues la definición la tenéis ahí, artículo 13, ¿no? Dices cualquier contenido o documento, que antes Paco nos sugería obviamente este asunto, cualquier documento o contenido en cualquier soporte que esté en poder de los sujetos del título 1, que hayan ellos elaborado o que hayan adquirido. Aquí hay muchos matices y muchas cuestiones muy importantes, ¿vale?, que desgranar y que desbrozar. Primero, el concepto de información se aparta del meramente documental, del documento, del soporte. Y os voy a poner un ejemplo de qué se entiende por contenido. Si yo, por ejemplo, pregunto a cualquiera de vosotros en vuestras consejerías, oye, ¿cuántas veces vuestra consejería ha adjudicado un contrato a esta sociedad? En realidad no os estoy pidiendo las copias de los contratos, porque si no os diría, quiero la copia de este contrato, de todos los contratos. Yo quiero un dato que se extrae de la información que tú tienes en tu poder. 5, la respuesta a esta pregunta 5 veces, es un contenido, no es un documento, obviamente.
¿De acuerdo? Entonces, es toda aquella información que se extrae del elenco, del acervo, diríamos, documental, independientemente de su soporte, que yo tengo en mi poder. Daros cuenta de que el concepto de información pública es mucho más allá de lo que es meramente el documento. Esto es algo que es muy peculiar de nuestra normativa nacional, ¿no? Dice en cualquier formato soporte. Esto es papel, documento electrónico, formato audiovisual. Ayer hablábamos, ¿no?, de grabaciones, de llamadas, ¿no? Obviamente también es un soporte posible de información pública porque está en mi poder y por tanto alguien puede pedirlo. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Si yo tuviera la piedra Rosetta, pues la piedra sería también un soporte de información, aunque a duras penas se entendiera lo que allí está grabado, ¿no? Pero cualquier soporte para mí, y esto va evolucionando muy rápido, es un soporte posible para albergar información pública. Antes de seguir, una cuestión, porque esto genera mucha confusión. Cuando yo hablo de información pública, que es como se titula el artículo 13, estoy hablando de información que se puede pedir. Porque cuando veis lo de información pública, dice, ¿cómo que esta información la tengo que publicar? ¿Cómo que esta información es pública? Vamos, ni de coña. Significa, yo muchas veces propongo a los que se redactan la norma, digo, titularlo información que se puede pedir, que se puede solicitar. Y digo, oh, ese título es súper cutre. Habrá que poner uno más cortito, más técnico, más... Digo, pues es que la gente lo va a entender mejor. Porque es verdad que cuando tú a alguien le dices, esto es información pública, dice, ¿qué? Que yo no lo voy a publicar. ¿Qué significa información pública? Información que se puede pedir. Otra cosa es que tú tengas derecho a obtener. No, esto no es lo que dice el artículo 13. El artículo 13 te está diciendo, ¿qué puede usted pedir? ¿Para qué sirve este derecho? Para pedir lo siguiente. La respuesta, obviamente, final de sí o no tiene usted derecho, tiene que pasar todo un trayecto de aplicación de causas de inadmisión y de límites. Y a lo mejor el resultado es, era información pública porque la pude pedir, pero la respuesta es no. Y es totalmente correcto. He pedido acceso a información pública y me han denegado. Puede ser que la resolución sea totalmente correcta y fundamentada y esté ajustada a derecho, ¿vale? Pero información pública es esto, que estén en poder de los sujetos del título 1, mentira, son los sujetos del artículo 2.1. Esto se va a cambiar en el anteproyecto de ley, ¿vale? Hay por ahí una pregunta, Pedro. Y una cosita antes de la pregunta, que hayan sido elaborados o adquiridos. Ahora cambia el término adquirido, que era un poco raro, y es recibidos, ¿vale? Y esto es una cuestión importantísima, porque no solamente es información pública que se puede pedir, la que yo genero, produzco o elaboro, sino toda la que yo tengo o recibo y está en mi poder. Esto es, toda la información que cae en mi poder, independientemente de su autoría, puede ser de los ciudadanos, porque han presentado una solicitud y han adjuntado documentos suyos, esa información es pública. Es decir, no tengo que publicarla ni facilitarla, pero es información que se puede pedir. Alguien puede pedirme la copia de documentos incorporados con una solicitud presentada por fulanito de tal, porque el artículo 13 lo permite. Este es el concepto de información que se puede solicitar. Ojo, vuelvo a insistir, no significa que sea información que yo tenga que facilitar, pero que puedo pedir, sí. No es un concepto vinculado a la autoría, sino que es un concepto vinculado a la posesión. Yo lo tengo en mi poder, ¿vale? Venga, pregunta. A ver, entonces en principio la información no sería más bien información de carácter público y además no sería en principio, según esta definición que hay en la ley, toda la información, independientemente de que te la puedan dar después o no, porque está filtrada por los límites que hay en la ley, en realidad es toda la información que tienen su poder las administraciones públicas, en principio, como concepto. Sí, lo que pasa es que como nosotros lo definimos así todo muy técnicamente, pues hemos hecho una definición más larga, pero en realidad es todo lo que tú tienes en tu poder. Todo. Obviamente después ya hablan de documento, contenido, formato, porque obviamente son características que rodean al concepto de información, pero en realidad, si yo tuviera que resumirlo, es todo lo que tú tienes en tu poder, efectivamente. Que mucho de ese contenido, información, pues es la información vedada al acceso, porque obviamente está afectada por límites. Por ejemplo, la información secretos oficiales, información clasificada, ya está, ya tengo ahí un elenco importante. ¿Eso es información pública? Sí. ¿Es información que voy a obtener? No, ya está. Os ponía un ejemplo, este hay un ejemplo de una solicitud de acceso que llegó al ayuntamiento, obviamente eso tuvo que remitir a la presidencia del gobierno, que decía, yo quiero saber el coste que tiene hacer los simulacros
en el búnker de Moncloa. Quiero saber el coste de mantenimiento de esas instalaciones. ¿Eso es información pública? Sí. Y alguna gente dice, pero tú estás loco, ¿cómo se van a dar ese dato? Digo, no he dicho que lo vayan a dar ni que se tenga que dar. He dicho que es información pública porque se ajusta a la definición del artículo 13. La resolución obviamente es no por aplicación de la ley del 68, secretos oficiales, información reservada, clasificada, punto. Y es una resolución correcta, hay que publicarla además porque es una resolución denegatoria y tiene que tener publicidad en el portal. Ya lo veremos, resoluciones denegatorias de acceso por aplicación de los límites que vamos a ver del artículo 14, tienen que tener publicidad obligatoria. Yo puedo saber todo lo que se ha denegado. Debería de estar en condiciones de poderlo saber, si cumplo con las obligaciones legales. Y publico. Si no publico, pues obviamente estoy infringiendo la norma y no me entero. Pero fijaros qué fórmula de control tan buena, ¿no? Todo lo que se esté pidiendo y denegando hay que saber qué se ha pedido y por qué, sobre todo se ha denegado, porque la resolución tiene que ser motivada, tiene que indicar por qué motivo límite no lo doy, por qué en la ponderación el límite es prevalente con respecto al derecho de acceso, etc. ¿Vale? Bueno, muy bien, toda la información prácticamente que tenemos en nuestro poder, ¿vale? Venga, más preguntas. Genial. Uy, ¿cómo me alegro de tanta pregunta? En relación con todo el tema de la ponderación, Sí. y de la concurrencia o cuando confluyen distintas normas. ¿Se oye? Sí, Ahora. ahora. Vamos a ver, es una duda que se nos planteó en un caso real. En el seno de una tramitación administrativa en un municipio, en un procedimiento que se había iniciado por una persona jurídica, en concreto por una mercantil, en la tramitación del mismo se abre un periodo de alegaciones y se presentan alegaciones por distintas personas y, entre otras, por un concejal, pero a título personal, ¿de acuerdo? Se tiene acceso por parte de la mercantil a todo el expediente y, por tanto, también a esas alegaciones presentadas por el concejal. El mismo, o sea, el edil, manifiesta que no se debería haber dado acceso, no tanto que no se debería haber dado acceso, sino que se deberían haber limitado esa información que obraba en ese documento. Y nosotros llegamos a la conclusión que efectivamente se tenía derecho a acceso, por cuanto que el sujeto, lo que era la mercantil, tenía la condición de interesado, era quien había iniciado el procedimiento, pero sin embargo sí que quería plantear si era preceptivo, que fue lo que nosotros creíamos, que se hubiera debido realizar una disociación de los datos que obraban, sobre todo, por ejemplo, datos tales como el DNI de la persona. Sí. Vale. Efectivamente, eran datos que aunque correspondían a un concejal, sin embargo no tenían ninguna relevancia a efectos de funcionamiento ni organización municipal. Muy bien. Genial. Genial la pregunta. Bueno, ahí hay cuestiones que tienen que ver también con protección de datos, no tanto con transparencia, porque desde nuestra óptica un DNI o un NIF es un dato identificativo. Y con respecto a los datos identificativos, en principio la ley de transparencia en los criterios de ponderación del 15.3 dicen que prevalece, diríamos, el derecho de acceso frente al derecho a la protección de datos, ¿no? Es verdad que combinando esto con el Reglamento General de Protección de Datos, Ley Orgánica de Protección de Datos, por un principio de minimización de datos, los DNIs siempre los eliminamos, los quitamos, ¿vale? Porque es un dato, como tú bien has dicho, que en nada sirve para el ejercicio de los derechos por parte de la mercantil en cuanto al acceso a la información pública. Con respecto a cualquier otra información, si obviamente quien ejerce su derecho de acceso al expediente es un interesado, pues yo no quitaría mucho más. Y si a él le incomoda pues que se haya sabido su identidad, pues tiene que pasar por ello. Es que no siempre los derechos cuando se ejercen, pues se ejercen, diríamos, felices y contentos y cantando y sin ninguna afectación. También hay sacrificios, todos los derechos tienen limitaciones. También el derecho a la protección de datos personales, no solamente el derecho de acceso a la información pública. Entonces, en esa ponderación, efectivamente, pues hay que tener cautelas, cuidados algunas veces, pero no tampoco exagerados ni desproporcionados. Pues si se ha sabido quién era, pues oye, él también a la hora de hacer alegaciones ha tenido que saber que esa posibilidad existía cuando el interesado en el expediente pues quisiera acceder a todo el expediente administrativo, ¿no? Cuando es un tercero, pues a lo mejor tenemos que tener alguna pequeña cautela más e incluso hasta pedir opinión. Oiga, ¿qué le parece? Alguien ha pedido acceso al expediente y datos suyos personales.
tiene un plazo de 15 días para expresar su opinión, no para darme su consentimiento. Cuidado con esto, porque todavía vemos un montón de veces trámites de alegaciones de audiencia a terceros afectados por la información cuyo acceso se ha pedido, y lo que decimos, tiene 15 días para darme usted su consentimiento, o no lo voy a dar si usted no me da... No, perdona, ¿esto qué es? Es decir, yo tengo que recabar el consentimiento cuando hay un dato especialmente protegido, pero si el dato personal no es especialmente protegido, si doy un trámite de alegaciones es para saber su opinión, pero yo soy libre de decidir sobre el acceso o la denegación. Esta es una cuestión muy importante porque se ha interpretado mal. O sea, en los datos especialmente protegidos, el artículo 15.1, en la mayor parte de los casos no son accesibles si no hay autorización expresa del titular del dato. Pero cuando yo me voy al apartado 2 y al apartado 3, que son otro tipo de datos personales, en absoluto está condicionado a la autorización. Soy yo quien tengo que hacer la ponderación, ¿vale? Y para hacer bien la ponderación, cuando yo identifico que hay un tercero interesado, lo lógico es escucharle, darle un trámite de audiencia o de alegaciones, pero sin que ese trámite a mí, o el resultado de ese trámite a mí me condicione, me vincule. Lo que me va a aportar es un elemento de juicio para ponderar mejor, pero igual que si el solicitante en su solicitud, no estando obligado, me dice para qué quiere la información. Fijaros que al final, en este sistema complejo de ponderación, yo pondero muchas cosas. Pondero el interés del que pide la información, pondero el interés de aquel que considera que sus derechos pueden resultar afectados si la información se facilita. Tengo en cuenta los límites legales, es decir, tengo como intereses o motivos de distinto peso, color, tamaño, y por eso tengo que sacar todo el día la basculita, que ya está la pobre dada de sí, y empezar a ponderar, y esta es la labor más compleja que hay detrás del derecho de acceso, que es saber ponderar bien. Nadie puede decir este pondera muy bien, este pondera mal. ¿Por qué? Porque los criterios de ponderación o son inexistentes, o son muy poquitos, o son muy pobres. Llevamos muy poquito tiempo aplicando esta norma, pues desde que está en vigor 10 años. Con lo cual no ha pasado tanto tiempo. En Suecia, que llevan 260 años, pues ya están un poquito más entrenados. Algunas veces vemos cómo ellos lo hacen o cómo lo hacen otros países con mayor trayectoria, pero también importamos criterios de ponderación con mucho cuidado porque las culturas son distintas, las normativas son diferentes y no nos parecemos en nada al Reino Unido, ¿no? En su forma, obviamente, de resolver, que es mucho más protectora del derecho de acceso, ¿vale? Los países anglosajones entienden que la información es un derecho, no absoluto, obviamente, pero un derecho potentísimo, ¿no? De la ciudadanía, de las instituciones, para que sean sanas, saludables, la democracia enraíce bien y sea sólida y no se mueva, ¿no? Es un derecho para ellos importantísimo, ¿no? En cambio, en nuestras sociedades, pues un derecho, bueno, de aquella manera, fastidioso, que nos da mucho trabajo, que jolín, que lata, que... Es que es una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Entonces, el DNI siempre por defecto. Y si yo hablo del CIF y es una persona jurídica, a las personas jurídicas no les aplica el derecho fundamental a la protección de datos. Cuidado, porque hace 2 años el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de casación sobre este tema y nos asustamos todos muchísimo, sobre un tema que ahora ha vuelto otra vez. Porque dijimos, ¿cómo? ¿Necesita el Tribunal Supremo pronunciarse sobre este tema? ¿Va a cambiar su doctrina y ahora va a decir que las personas jurídicas son titulares del derecho? Horror, horror, horror. Y en realidad el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso para decir, por favor, no me vuelvan a preguntar sobre esto. Casi. No lo dijo así, pero dijo, vamos a ver, está claro que esto no está pum pum. Algunas veces admiten los recursos para decir, oiga, no me molesten más. Incluso admiten algunas cosas que dicen, no las deberíamos haber admitido, pero ya que lo hemos hecho, pues mire, lo recordamos, ¿vale? Ha vuelto este tema y fijaros, es un tema muy interesante y os lo cuento porque puede tener que ver con nuestros temas. Alguien pidió querer saber las sanciones que se habían impuesto a las residencias de personas mayores en Cataluña. El Consejo de Transparencia catalán, cuando llega el tema obviamente a sus manos, obviamente porque se había denegado esta información, considera que la información se debe facilitar y las residencias, diríamos, o las asociaciones, obviamente impugnan esta resolución en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia va al Tribunal Supremo primero para saber, oiga, ¿hay protección de datos personales de personas jurídicas? Es decir, este sería un límite aplicable en este tema de acceso a información pública, y el Tribunal Supremo dice, no, se lo devuelvo. Dicen, no hay protección de datos, se lo devuelvo. Y ahora viene el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia diciendo,
Y podemos considerar que si esta información se da, podría afectar los intereses económicos y comerciales de las residencias sancionadas. Y entonces lo ha admitido a trámite el Tribunal Supremo diciendo otra vez tenemos este tema encima de la mesa y no lo ha resuelto todavía. Está ahí a punto de hacerlo de tal manera que, fijaros, hay cosas muy equivalentes, parecidas en otros ámbitos de actividad que se han planteado, ya han llegado a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional ha dicho uy, vamos a esperar un ratito a ver lo que dice el Tribunal Supremo, porque estoy tan cansado de que me dé collejas que ahora esta vez voy a esperar a dictar la sentencia, que del recurso que yo tengo ya en mi mesa, a la espera de cómo resuelve en casación el Tribunal Supremo este asunto. Vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo, es súper interesante este tema, porque este tema se plantean sanciones en las residencias de personas mayores, sanciones a establecimientos que sirven comida, sanciones a... Vamos a ver lo que dice el Tribunal Supremo, a ver si, igual que en el caso Bosco, a lo mejor alguno de vosotros se dice, ojalá no diga que sí, pero yo estoy diciendo todo lo contrario, digo, ojalá diga, oiga, mire, en esta sociedad, donde hay que proteger los derechos de las personas que van a estas residencias, los derechos de sus familiares, no es razonable que se sepa, obviamente, qué establecimientos que hacen un trabajo tan importante se sepa si han cumplido o no con la normativa. Para mí este tema tiene una solución mucho más sencilla, incluso hasta más rápida que escalar todos estos temas hasta el Supremo, y es que las propias leyes que regulan el sector digan las sanciones tienen que ser públicas. Y entonces ya me quito de gaitas y de andar recurriendo y reclamando y obteniendo una sentencia. Si el legislador coge y dice esta información es de primer orden, de primera necesidad, es vital para ejercer nuestros derechos de una forma sana, saludable y que tenga protección suficiente, la ley debería decir que esta información es pública, tiene que ser pública. Y ya cualquiera que quisiera publicarla tendría el respaldo legal para poderlo hacer sin menoscabo de su patrimonio en el caso de que tuviera que enfrentarse a una reclamación de responsabilidad patrimonial de una residencia que se ha visto publicada como sancionada y ha perjudicado a su clientela, se han marchado todos. Pero aquí, por eso necesitamos de todo lo que todo el mundo esté alineado un poco y realmente sea consciente de que este derecho es un derecho potentísimo, pero es un derecho necesario para vivir más saludablemente. Cuando vamos fuera y vemos que las cosas algunas veces, otras veces no, funcionan mejor, es muchas veces porque tenemos este marco, un marco muy sólido que ya no se discute, todo el mundo culturalmente lo tiene claro, ¿cómo no se va a saber? En cambio aquí decimos, es que si no, a lo mejor le hago la puñeta justo al establecimiento fraudulento. Digo, bueno, pues hombre, tampoco pasaría nada, ¿no? Es decir, que si tienen que cerrar los que lo hacen mal, pues a lo mejor me voy a celebrarlo. Sí, María. Tengo 1000 preguntas. Hay una que no quiero que se me vaya, Vale. porque quiero saber quiero saber tu opinión. Me ha dejado pensando el Winnie the Pooh, el Spiderman y todo esto me ha parecido interesante. Nosotros en la oficina de transparencia, corrígeme Paco si en alguna cosa no soy precisa, tenemos pues una especie de buzón en el que muchos ciudadanos, que en la mayoría de las ocasiones es por no haber sabido encontrar en el portal en publicidad activa alguna cuestión, luego igual también lo de los 3 clics no lo hacemos del todo o es mejorable, resolvemos muchísimas cuestiones así y le facilitamos la información en lo que te cuento, el caso de publicidad activa en la mayoría de las ocasiones. Pero hay otras ocasiones en las que incluso tratándose de una solicitud de acceso a información pública en la que lo que se está solicitando no es documentación o contenido público, conseguimos que por esa vía informal el ciudadano quede satisfecho. La pregunta es, ¿ves viable o consideras en un futuro que esta materia de transparencia y acceso a información acabe en vías tipo la mediación o conciliación? Vale, aquí hay un par de cosas muy interesantes. La primera es cuando yo voy a ejercer el derecho. Es decir, tengo que pasar necesariamente por este cauce, este corsé administrativo. Unos amigos dicen, tenemos un procedimiento administrativo porque no sabemos hacer otra cosa. Es decir, en la administración regulamos procedimientos. Entonces, para cualquier cosa un procedimiento. Y han dicho, para el derecho de acceso, otro procedimiento.
Los países, pues obviamente las vías son, desde nuestra óptica, más informales y más ágiles, ¿no? Es verdad que también son garantistas cuando hay que proteger intereses de terceros y identifican que hay un interés de un tercero. En el anteproyecto de ley se incorpora un trámite que no existía hasta la fecha y que ha sido a propuesta del grupo de trabajo, que es un trámite de asistencia, de ayuda. Es decir, la mayor parte de las veces hay un 25% de solicitudes que se inadmiten, pero se inadmiten porque no son derecho de acceso. Es decir, la gente ha pedido cosas que no vale este cauce para ello, ¿no? Porque lo que piden no es información, porque lo que quieren tiene otro cauce administrativo distinto, lo que sea, ¿no? Una sugerencia, una reclamación, una denuncia, la expedición de un certificado, lo que sea, ¿no? Si hay una cuarta parte de las solicitudes que se inadmiten porque la gente está pidiendo algo que no es correcto por este procedimiento administrativo, lo que nos viene a decir es que la gente está desorientada, que no entiende bien la ley, que piensan que este es el cauce o la puerta correcta, pero no lo es, ¿no? Y consideramos que con ese deber, ese trámite de asistencia, de ayuda, es decir, llámeme y yo tengo que estar obligado a contestarle. La propuesta fue, oiga, tiene que abrir usted un canal de consulta, de asistencia obligatorio, electrónico, telefónico, como usted quiera, pero además acreditar que ha dado respuesta en un plazo muy breve de tiempo a la persona sobre lo que él quiere hacer. Oiga, yo querría pedir, ¿qué tengo que hacer? Pues no, mire, usted tiene que ir al padrón, porque el certificado se lo van a dar allí y no lo pida por vía de derecho de acceso. Y yo quiero, yo qué sé, que me pinten un paso de cebra, que muchas veces te llegan solicitudes de acceso. Os voy a enseñar alguna muy extravagante. Pues. Hay un señor que dice, oiga, que no se gasten el dinero en bobadas y que compren prótesis dentales a los ancianos, que nos faltan dientes, y te llega por derecho de acceso. Entonces hay que decirle, oiga, no, aquí no es en la puerta de al lado, o aquí no damos prótesis, o yo qué sé. Pero todo eso engorda obviamente una gestión que es tediosa, que es abultada, que es compleja algunas veces, para en realidad decir a la gente, oiga, vaya a otro lado, no venga aquí, es verdad que lo de la transparencia la gente no acaba de entenderlo muy bien, etc., ¿no? Entonces, ese trámite previo de consulta para nosotros es muy importante porque va a hacer que las resoluciones de inadmisión bajen. Y tú lo puedes resolver, obviamente, con una llamada telefónica. Oiga, ¿pero qué es lo que quiere pedir usted? Además, esta pregunta es importantísima, porque de repente te piden, yo quiero la copia de todos los contratos del año 2024 de la administración de... Y te mueres. Y ya hablas con este señor, pero vamos a ver, ¿usted qué quiere? Pues quiero un contrato que adjudicó tal, a tal... Vale, pues entonces, venga, yo le voy a ayudar a hacer su solicitud para saber muy bien lo que va a pedir. Vamos a evitar inadmitirlo por abusiva. Vamos a evitar pensar que además es un ciudadano que quiere hacernos un daño. Es que no sabe cómo hacerlo. Y esta es la mayor parte de la gente. Hay otros que son expertos, un periodista, obviamente sabe perfectamente cómo preguntar para ponerte obviamente ahí en un brete, ¿vale? Pero mucha gente lo que quiere es que tú les orientes y les digas dónde tienen que ir. Y eso va a reducir seguramente sustancialmente el número de inadmisiones, que es la cuarta parte, que es un número muy importante. Fijaros que denegaciones es en torno a un 2-3%. Inadmisiones es la cuarta parte. Se inadmite mucho más que se deniega. O sea, no somos administraciones que denieguen constantemente, sino que inadmitimos muy a menudo porque lo que nos piden no es información pública, ¿vale? Que después en vía de reclamación, aparte de la reclamación ante el Consejo, yo tengo una vía distinta de dialogar, de entenderme con la administración que o no me ha resuelto, o no me ha respondido, o me ha denegado, o me ha inadmitido, para mí desde luego es la clave. Y esto pasa al texto del anteproyecto de ley. Esto es algo que hemos propuesto, que hay dos comunidades autónomas. Bueno, Cataluña lleva mediando desde el año 2014. Esto es, cuando yo reclamo ante el Consejo de Transparencia puedo pedir un procedimiento de mediación. Y si el reclamante pide el procedimiento de mediación, la administración pública está obligada a mediar. Tiene que sentarse a hablar. Es una experiencia muy interesante la de Cataluña, en sus memorias se puede ver. Yo estoy haciendo un trabajo ahora de investigación sobre el asunto y es muy interesante conocer su experiencia. Valencia la ha incorporado a su ley de transparencia, pero todavía no la ha puesto en marcha porque está pendiente de la renovación de su Consejo de Transparencia. Es el momento en el que ellos tendrán que empezar a aplicar el nuevo régimen. Y País Vasco, que está tramitando, os lo decía ayer, su ley en el Parlamento, la ha incorporado también. El Estado la acaba de incorporar al anteproyecto de ley. Es verdad que de una forma distinta a como lo hizo Cataluña, porque no dice que la administración pública esté obligada a sentarse. Dice, todas las partes tendrán que estar de acuerdo para sentarse. Yo les hemos dicho, como la administración pública no esté obligada a sentarse, no se va a sentar nunca. ¿Por qué? Porque tiene muy fácil resolver la reclamación o la solicitud de acceso como considere. Encima va a perder el tiempo en sentarse con un ciudadano a escucharle, que no estamos preparados para esto, porque no somos así. Tenemos el poder, la competencia, y nos encanta.
Y esto, la naturaleza adversarial que se dice de los recursos, yo poder coger y resolver. Y si no, que se vaya al juzgado. ¿Cuántas veces decimos que se vaya al juzgado y que lo pida? Le digo, oiga, usted tendrá una responsabilidad, tendrá también algo que decir, o solamente tiene que resolver este conflicto del juez, ¿no? Entonces, es una vía que se va a introducir. Es verdad que sí que se introduce en este caso con carácter básico, con lo cual las normas... Es verdad que habla solamente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero es verdad que está en un apartado, un capítulo que es de aplicación básica. Esta también se ha pedido la aclaración. Oiga, ¿esta es una medida que se incorpora con carácter básico o cuando habla del Consejo de Transparencia solamente entiende que serán procedimientos de reclamación ante el Consejo Estatal, ¿no? Pero yo desde luego considero que es la clave en estos temas especialmente que están abiertos a hablar. Normalmente en Cataluña lo que te dicen es que se resuelven todas las mediaciones en la primera sesión. Es que usted me entendió mal, es que usted no se explicó bien, pero ¿qué es realmente lo que quiere? Lo único que quieres es la copia de esto, haberlo dicho antes. Bueno, pues venga, firmamos el acuerdo, mañana tiene la copia del documento. Ya está, se resuelven. Otras son más complejas. De hecho, el Consejo de Transparencia catalán, y es una de las propuestas que yo personalmente he hecho para el anteproyecto de ley, dice que hay temas donde no se pide la mediación que debiera de ser mediable. Es decir, algunas veces interponen la reclamación y el solicitante o el reclamante no ha pensado en la posibilidad de la mediación y el Consejo de Transparencia dice este tema sí que merece la pena mediarlo, porque es un tema complejo donde se impone que hablen el solicitante, porque a lo mejor es un periodista, y que hable la administración pública y se pongan de acuerdo a lo mejor en el estándar común, de común acuerdo de información a dar, y a lo mejor el periodista dice, vale, venga, entiendo las razones que tú me has dado y no voy a reclamar, no voy a pedir obviamente esta parte, que entiendo que hay razones, hay información protegida, etc., ¿no? Entonces es otra propuesta, oiga, no solamente cuando el reclamante lo pida, sino cuando la propia institución mediadora, en este caso el órgano de transparencia, el órgano garante, considere que aquí es mejor mediar y hablar para llegar a un acuerdo que no resolver yo, porque lo valgo con mis propios criterios, este conflicto, ¿no? Después está ya la duda, claro, ¿la administración se va a sentar? Si no la obligo, pues no se va a sentar, porque no tenemos esa cultura. Nos cuesta resolver los recursos, vamos a sentarnos encima a mediar. ¿Quién va a mediar? ¿Quién va a intervenir? ¿Quién puede comprometer a la administración el día ese que se sienta? ¿Tiene capacidad y poder suficiente? Hay que decidirlo. Hay que agendar, lo dice el Consejo Catalán, lo que más nos cuesta es llegar a una fecha en la que vengan los dos. También hay mediaciones online, es decir, son mediaciones virtuales. Yo he propuesto que mejor que la mediación sea la conciliación. ¿Por qué? Porque la mediación no permite a la institución mediadora efectuar propuestas. Lo único que hace es sentar a las partes y que hablen entre ellas, pero pueden matar y tú allí delante. Es decir, oye, si tú eres el órgano experto que tiene pleno conocimiento de la materia, aparte de intentar que las partes se pongan de acuerdo, guíalas, oriéntalas, haz alguna propuesta, porque si no se llega a un acuerdo vas a ser tú quien va a resolver la reclamación. Entonces, si tú la vas a resolver en última instancia, puedes decirle, mire, ustedes si no se ponen de acuerdo, es muy probable que nosotros vayamos a resolver en esta línea. ¿No será mucho mejor que ustedes acuerden esta posibilidad, esta opción, antes que yo la resuelva unilateralmente? ¿Qué les parece? Y además tú conoces los límites legales, pueden estar hablando y querer llegar a un acuerdo que no es posible, porque infringe algún límite. Oye, yo los conozco todos, soy el Consejo de Transparencia, vamos a mediar. Bueno, vamos a ver cómo es todo esto, porque es súper interesante. Ya fijaros que el derecho de acceso no deja de darnos sorpresas y de, sobre todo, explorar terrenos que en el ámbito administrativo estamos poco acostumbrados. Yo siempre digo que este derecho, para entenderlo bien, hay que salir del planeta Tierra, de nuestro planeta administrativo, donde las cosas funcionan con sede electrónica, identificación electrónica, trámites que... Aquí estamos en otro terreno distinto, donde se imponen otras formas, otros modos, otra manera de entender incluso hasta el mundo, ¿vale? De hecho, sales de los proyectos de transparencia con otra cabeza, probablemente peor, no mejor. Pero sí que es verdad que sales como diciendo, uff, qué sensación más rara. Porque vas por la calle y vas contando las farolas, los bancos, te vuelves un poco psicópata, ¿vale? Pero es verdad que empiezas a entender un poquito todo desde otra perspectiva diferente, ¿no? Porque todo te parece importante, todo te parece clave, crítico, estás estresado todo el día, pensando que cualquier cosa nimia que antes ni siquiera percibías ahora te parece importante porque puede afectar finalmente a alguien, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo con la mediación.
porque va a ser de las primeras mediaciones administrativas importantes que se van a dar. Es verdad que hay mediación en otros ámbitos, pero es mediando entre ciudadanos. Pero es que aquí una de las partes mediadas va a ser la administración. A ver cómo la convenzo yo para sentarse allí a charlar y hablar sobre algo tan importante como es entregarle una información que a mí me pone nervioso, que me intranquiliza, porque hay un montón de datos que, jolín, si los pongo en poder de pues eso hay que empezar a entrenarse, y es un ámbito de estudio, la verdad, y de práctica, que para los que sois mucho más jóvenes que yo, no deja de ser una oportunidad de descubrir otro mundo distinto que va a ser importante. Ya sabéis que hay un mandato al legislador, por la Ley Orgánica 1/2025, de presentar un proyecto de ley regulador de la mediación administrativa en España. Y esto, si no sucede mañana, que no sucederá mañana, va a ser pasado mañana, y vamos a tener pues una ley que regule, obviamente, cómo la mediación tiene que ir calando en algunos procedimientos donde no se le espera ni se le desea incluso, ¿vale? Pero esta es la transformación de la administración y los retos que tenemos que enfrentar pues, ante una ciudadanía distinta, ante una forma de hacer diferente, y que tenemos que cambiar, igual que todos lo están haciendo, ¿vale?